Venga, voy. 157. Sí, lo pone ahí arriba. Muy bien. Ahí. Bienvenido a Esto también es política, el podcast que habla tu mismo idioma, con Mario Girón y Miguel Rodríguez. Hola amigues, bienvenidas como siempre al episodio número 157 de Esto también es política, el podcast que estaba pensando yo ahora para mis adentros, que se me hace un poco larga la cabecera hasta que tenemos que meter la voz. No digo nada, porque estamos ahí como en silencio esperando, waiting, para dar pistoletazo de salida al asunto y pues me pongo nervioso, me inquieto. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Bueno, pues bien, la verdad es que a mí se me estaba haciendo larga, pero porque estaba pensando, ¿cuánto tarda en entrar Mario hoy? No Pues, sé. ¿ves? Pues es la misma de siempre. Ah, Flipas. pues Sí, mira. sí. Ha habido Pues como sí. un choque ahí en el espacio-tiempo, ¿no? Y hoy por lo que sea nos ha parecido un poquito más larga. Bueno, será el frío, yo qué sé. No sé, Claro, no sabría decirte más. el frío que, al contrario que lo que pasa con los cuerpos, dilata la música, ¿no? La hace como más Hace que larga. pase todo más despacio en el fondo, porque te Sí, cuesta más moverte y eso, claro, es así. sí, no, a tope contigo. O sea, ojalá pudiésemos también empezar una sección sobre física aquí en el ¿Esto también podcast. es física? ¿Quieres abrir el También es podcast? física, esto también es física o química. Y ya, pues, la mitad y cantamos la Esto también es guitarrita. folk. Esto- cuidado, que esto ya no puede llevar a otra movida. Esto también es fuck, esto también. Bueno, También podría tener sí, un showtime gracioso, la verdad. lo que hablamos siempre. Claro, es que el Showtime ahí igual es el propio. Lo que es el propio podcast. Y el Showtime tiene que ser algo serio, ¿sabes? En Claro. plan, ¿no? Ahora A lo vamos a mejor. hablar de literatura española del Claro, pues siglo vamos a hablar de XIV. la gravedad y cómo afecta a los cuerpos. Claro, pues que no, que ya te digo, siempre que estamos hablando de ampliar el imperio, esto también, pues, o sea, ahí es moverlo, ¿sabes? Una nueva editorial. No, la verdad es que si Eh, recogiésemos todas las ideas que hemos tenido a lo largo de estos sí, 150 y muchos programas, sí, la verdad es que podríamos crear una sí. productora a nivel mundial. Ho- Hombre, a nivel mundial mínimo, o sea, de ahí Claro. para arriba, de ahí para Bueno, arriba. puede que más, que también podemos sacar esto también es el universo, a lo mejor. Esto también es planetas, esto también es marcianos. Esto también es Cosmos. Claro, lo que pasa es que ahí tú imagínate ya, por ejemplo, tener, yo qué sé, que leerte los estos políticos, los panfletos políticos de los marcianos, ¿no? Claro, en Bueno, pero principio, ya si alcanzamos ese nivel, yo creo que podríamos contratar a alguien que hablara efectivamente, marciano o que leyera marciano, quiero efectivamente, decir. Digo yo, efectivamente, ¿eh? uy, que me llevo la mesa. Que, ¿A claro, dónde? habría que aprender el idioma, una entrevistita a algún marciano, estaría guay. Bueno, si nuestros oyentes quieren, bueno, pues que dejen dinero en el Patreon para hacerme yo un cursito de marciano, porque es que si no va a estar Joder, complicado. ojalá, por favor, si alguno quiere dejar algún comentario en el Patreon diciendo, oye, mi dinero, por favor, lo invertís en esto, por supuesto que se va a invertir, eso sin ninguna duda, ¿eh? Tu euro va a ir ahí a que Miguel aprenda una palabra de marciano. ¿Habrá marciano en Duolingo? A lo mejor. Joder, ojalá, ¿eh? Ojalá. El Duolingo qué daño está haciendo, ¿no? A lo que es la formación, ¿no? Bueno, sobre todo a los bolsillos de mucha gente, eso también te lo digo. Es pago por suscripción de eso, me gusta mucho. Eh, Creo, vamos, no sé si lo he utilizado alguna vez porque he toquejeado algunas, pero vamos, que si quieres aprender algo tienes que soltar la mosca, sí. Vamos, lo que es una academia, pero sin Es profesores. que, O sea, claro, todo además se puede beneficio. aprender gratis. Es que la gente lo quiere todo gratis. Pues que te llama a tu amigo el informático que te lo hackee, que eso es muy fácil. Claro, claro. Te lo hackean. O llama a tu amigo el marciano y que te enseñe el idioma, ¿no? A lo mejor. Efectivamente, hablas con él y haces una. Bueno, en un pub de Madrid Mm, podéis hacer intercambio de idiomas de esos que se sí, hace a veces. Inglés y sí, se marciano, queda por español. grupos de Facebook, se queda y se habla en terrazas. Sí, que además Sí. ahora mismo hace mucho tiempo de terrazas. Bueno, pues desde aquí estos 4 minutos se lo dedico a toda esta gente que no le gusta que hablemos al principio, o sea que para ellos queda irse a la Ah, mierda a todos. pero hay gente que no le gusta. Sí, en Por- iVoox lo ponen mucho. Es que en iVoox son muy Porque, puritanos. En pues es que me iVoox. están dando ganas de alargar este momento un poco. O Es sea, que en iVoox la gente entra y dice, yo solo quiero la información que me pueden dar estos dos, no quiero que hablen de sus cosas. Y y están ahí muy quemados. con ese acento hablan. Sí, sí, sí. ¿No Y te, no te pasa que cuando pones así a gente un poco asquerosa le pones acento como británico, pero de un británico hablando castellano? ¿Sabes lo que te digo? no.
La O verdad sea, es que no así en me plan, pasa. O sea, oh, lo siento mucho, no puedo, no quiero escucharos decir vuestras mierdas. A mí me pasa pues la continuamente. verdad es que no lo hago, pero bueno, informar a esta gentuza Hmm. que hay un botón que le da a pasar. O sea, que puede elegir el No, buah. momento, que no pasa nada. Claro, pero es que no sabes. Igual uno dura 15 minutos, otro dura Claro, 3. claro, Entonces ahí está la incertidumbre. por eso te estoy diciendo que me está dando ganas de alargar este momento, solo para que me vuelvan a escuchar hablar de Hmm. nada en general. De mierdas que me interesan a mí, es la vida, Claro, amigos. Al final la vida es rodearse de gente que habla de mierdas que a ti no te interesa. Así que esto es. pero que digo yo que la gente le gusta mucho quejarse en general, ¿no? Sí, sí, sí. Y sobre todo hacerlo saber. Porque se creen que están valorando el mundo todo el rato, ¿sabes? En plan, yo tengo que valorar todo para que el resto no caiga en que estos dos están hablando 5 minutos antes de empezar. Bueno, pues Pero tú crees, pero vamos a por el sexto minuto, pero tú crees que ¿tú crees que de verdad alguien piensa que nos importa lo que digan? A lo mejor. sí, 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 que hay gente que sí lo piensa. Yo ya se lo digo en los comentarios de Ivo, digo, hombre, no te preocupes, no te quemes, hombre, tranquilo. El otro día una muchacha, digo, hombre, tranquila, lo siento por haberte hecho pasar este mal rato y a la Mm, humanidad también le pido perdón. Y así cerré un poco el comentario. Pues nada, querida oyente, paga un Patreon, ¿eh? Paga Mm, un Patreon bien pagado y sí. dinos qué programa quieres. En ese Oye, caso, a lo mejor tampoco te hacemos caso, pero por lo menos más cerca estarás. yo lo digo desde aquí, si metes 50 pavos en el Patreon, Hombre, claro. yo te doy el archivo de audio, pero te lo doy resumido y todo, ¿eh? Te hago un... te hago primero una introducción, Eso es. introducción histórica, y luego te doy solo los puntos clave. Resumidos, bueno, precioso. Te cogemos toda la serie de Ucrania de 12 horazas y te la dejamos en 20 minutitos. Venga. 50 euritos de Patreon. Bueno, Por 60 lo dejamos en 15 incluso. vale. Sí, sí, ya no te enteras de nada. Ya que hemos recordado esto del Patreon, pues también decirlo que podéis pasaros por patreon.com/ esto también es política y ahí podéis dejar los dineros para esto. Para esto que está ahí tal. Para esto Bien, también es crítica del podcasting. para esto también es cosas. Entonces, hoy, amigos, amigas, amigues, mimiguis, mimirigumis, hoy empezamos nueva serie. De esas series que nos están dando la gloria ahora mismo, principalmente. Y porque no nos hemos presentado al premio Ondas, que si no nos hubieran nominado, creo. Y de esas series que sabemos cuándo empiezan, pero no cuándo acaban. Efectivamente, efectivamente. Porque también esto está vivo, ¿sabes? Porque de lo que vamos a hablar es una cosa que sigue activa, ¿sabes? No es una cosa que ya se ha acabado. No, y porque cuanta más gente se queje de esta introducción en Evox, pues más largas las haremos y por tanto menos contenido tendrá cada episodio, con lo cual habrá que hacer uno más. Esto es así. Efectivamente. Que también le estamos metiendo aquí mucha bola de qué vamos a hablar y tal, pero viéndolo ya en el título también, pues como que se sabe, ¿no? No vamos a guardar nada para luego, ni vamos a hacer aquí hype, porque yo creo que podemos empezar a Pues hablar de cositas. yo pensaba que vas a poner un título en clave o algo para despistar. Joder, molaría. El episodio del que no se sabe de qué se habla porque tal, y tienes que escuchar hasta el minuto 8. Pincha y juégatela. A ver No, cuánto es que aguantas. necesito que se publicite solo, ¿sabes? Tengo que meter palabras clave, tags, Es Google. verdad. El SEO, Sí. ¿no? Es el SEO. El SEO, el SEO del podcasting. Pues venga, vamos al lío. Episodio 1. Hablamos de China. Efectivamente, vamos a hablar de China, ¿no? La segunda gran superpotencia mundial por detrás de Estados Unidos, aquella que, bueno, está retando a la propia Estados Unidos Sí. por la hegemonía mundial, aquella que es un sistema comunista de puertas para adentro, pero de puertas para afuera es un sistema comunista, pero poco. Hmm. Y que, bueno, debido al papel importante que juega la política internacional y que va a seguir jugando en este 2023, pues nos ha parecido interesante hablar un poco para conocer mejor cómo funciona el país desde los cimientos históricos, que es de lo que vamos a hablar hoy sobre todo, el cómo China llega a ser el país que es actualmente y sobre todo hoy vamos a bucear o vamos a intentar bucear en bueno, los pilares culturales que aún a día de hoy, incluso aunque hablemos de la China comunista, se entierran en la noche de los tiempos, podríamos decir. Muy Qué bonita bonito. frase, por cierto. Qué bonito la noche de los tiempos. Sí, sí. Así Bueno, que nada, cuando tú me digas. vale. Sí, antes de darte el pistoletazo de salida, yo que sabía que íbamos a hablar un poco de temas históricos hoy, llevo tiempo queriendo hacer una pregunta, ya que lo vamos a tocar hoy, pues creo que te la lanzo. Además es una pregunta
que toca a tu formación y que toca a un poco... Va a ser muy profunda, ya te lo digo, pero que Pues me espera que interesa. voy a beber agua Sí, porque bebe agua me mientras te preparo. la preparo. Sí. A lo largo, bueno, como mi historiador de cabecera, ¿vale? Te la tengo que lanzar a ti porque, pues, al no estar yo en un mundo de historiadores, pues no tengo mucho contacto con gentes. Entonces, evidentemente, la historia se aprende por toda la historia en general. Es decir, no puedes decir, no, yo solo aprendo esto, yo solo aprendo lo otro. ¿Se puede aprender historia o se puede enseñar o se puede conocer el mundo histórico o dedicarse profesionalmente a todo esto sin juzgar a lo que pase en la historia? Quiero decir, tú puedes ser o puedes presentar todo esto de manera objetiva, ya que hoy además vamos a tocar un tema, pues que es un país que, como dices, que a veces tiene cosas un poquito ocultas o, bueno, que se han hecho ahí tejemanejes o lo que sea. Si todo esto se puede plantear de una forma objetiva sin juzgar o prejuzgar a las personas. Esa es mi pregunta para empezar hoy. Potente. Bien, dentro audio. Dentro vídeo. Bueno, es una pregunta muy compleja. Sí, no, respuesta rápida. Pero quiero decir Respuesta si esto, por rápida, ejemplo, no. es algo que, perdona, si es algo que se plantea cuando tú te plantas delante de la historia, cuando tú empiezas a estudiar o cuando tú te empiezas a plantear esto como carrera. Respuesta rápida, no. Quiero No, decir, bueno, que digo, tenemos tiempo. los historiadores y las fuentes que consultamos, todos tenemos un punto de vista que es limitado y por tanto eh, el historiador lo que intenta, o debería intentar, que no todos Mm, lo intentan ni siquiera, hay gente que lo intenta y no lo consigue, pero hay gente que ni siquiera lo intenta ya, no se qué feo molesta. eso. No es conseguir la objetividad porque yo personalmente creo que eso es imposible y entiendo que muchos historiadores a los que he leído también lo entienden así. Creo que el historiador tiene que ser honesto y tiene que buscar la imparcialidad, es decir, eh, tiene que intentar mirar con ojos, vamos a llamarlos vírgenes, a las fuentes y a otros historiadores que han escrito antes que tú, eh, intentando entender. Lo que pasa es que nosotros no, como seres humanos, no nos podemos despojar de ideologías o de pensamientos. Ahora bien, un historiador serio no tiende a juzgar, sino tiende a interpretar y a contar Ya. lo que interpreta, sin prejuzgar, precisamente. Es decir, que digamos, el mal historiador lo que hace es llegar a una conclusión y después buscar en las fuentes la justificación a esa idea que ya tiene previamente concebida. El buen Mm. historiador lo que hace es intentar ir con la mente lo más limpia posible y leer las fuentes y que le lleven a las conclusiones que le lleven las fuentes, no las que el historiador quisiera llegar. Pero es un ejercicio complejo, especialmente para determinados asuntos que puedan ser más delicados o que puedan tocar más de cerca al historiador. Claro. No sé si con eso te respondo. Sí. Desde luego, yo como profesor de historia lo que intento es ofrecer una versión lo más imparcial posible, pero por mucho que lo intentes, es difícil estar todo el tiempo ocultando Bueno, tus porque hay pensamientos mucho, o ideas. porque hay mucho payaso por ahí. O sea que al Claro. final, al final. Pero bueno, lo que intentamos, y sobre todo con estas series, es intentar comprender mejor el hoy, el presente. Juzgar, bueno, pues yo puedo juzgar, puedo opinar sobre cualquier cosa, porque para eso soy español, ¿no? Conozca o no, puedo opinar. Efectivamente. Deporte nacional. Pero el objetivo es entender. Ujú. No pretendo juzgar, no sé si lo conseguiremos, no sé Bueno, si lo conseguiremos todo el tiempo. Alguna vez se deslizarán determinadas opiniones, que probablemente sí, y eso es humano, pero nuestro objetivo siempre es intentar informar para que nuestro oyente luego decida. Yo no tengo todavía el poder de meterme en las mentes de la gente, vaya. bueno, te falta poco. Y digo yo, y muy mal no lo estaremos haciendo cuando algunos nos llaman fachas y otros nos llaman rojos, o sea que... Efectivamente, un poquito de todo. Sí, bueno, pues al final, como en todos los lados, están los Waltrapas que lo hacen mal y nosotros que lo hacemos espectacular. O sea que ahí Hombre, está, ahí está la diferencia. las cosas como son, hombre, o sea, quiero decir, yo todo o muchas de las cosas que traemos aquí, evidentemente se basan en trabajos serios de Mm, historiadores que yo considero serios.
a los que no son serios, pues no, ni me molesto en leerlos, claro. Efectivamente. Bueno, pues gracias por saciar mi curiosidad con esta maravillosa entradilla. Y ahora ya sí que podemos empezar a hablar del gigante chino. El gigante asiático, ¿eh? Eso, gran asiático, frase. gigante. Será por extensión también. Que luego hacen toda esta movida de los mapas y el mapa de Mercator como que expande mucho los países, ¿no? Sobre todo los que están en los extremos. Y luego China es grande, pero no es tan grande. Bueno, es un problema que tiene la cartografía, que es representar un mundo tridimensional y esférico en un plano de dos dimensiones. Chico. Es imposible y todas las perspectivas que se hacen al plasmar los mapas, inevitablemente hay que elegir qué zona quieres representar más exactamente respecto a la realidad e inevitablemente el resto se deformará porque no hay otra manera de hacerlo. Molaría, no, si China al final es un poquito más grande que Guadalajara, si es que no se va más. Hay una web, ahora mismo no recuerdo el nombre y me da rabia, pues la podría haber dicho, pero hay una web, pero me parece que se llama thetruesizeof.com, que te enseña el verdadero, o sea, que puedes coger el país y arrastrarlo para compararlo en tamaño con otros y ahí puedes comparar mejor el verdadero tamaño de los países. Analizaremos. Bueno, gigante asiático, lo dejamos ahí, venga. Venga. Bueno, pues como en muchos otros estados, bueno, en el caso de China es una cultura milenaria, también frase muy hecha, pero en este caso sí, basada en la verdad. Sí. Que como en muchos otros estados, hace miles de años se formó pues a partir de pequeños estados protofeudales que luchaban entre sí, que tuvieron una historia de luchas internas que acabaron con uno de esos caciques militares imponiéndose a los demás y por tanto imponiendo un gobierno único para todo el territorio. Según la tradición china, esta ya se formó como imperio y esto es importante para entender la China actual, que no tiene un emperador formal, pero que el líder de China es como si fuera un emperador. Se forma en torno al año 2700 a.C. y el imperio va a persistir hasta el año 1912. Es decir, sí que estamos hablando de una cultura milenaria. Si atendemos a las fechas más legendarias, que es en torno al 2700, estaríamos hablando de un imperio que ha durado casi 4000 años, que probablemente será un estado político con cierta continuidad, el más antiguo del mundo probablemente. Y la mitología china habla de un tal Yu el Grande. Por cierto, voy a pronunciar el chino. He intentado informarme para hacerlo bien. No prometo que les salga bien, ¿vale? Joder, macho. Estamos pasando por nombres ucranianos. Estás haciendo una tesis doctoral de nombres del mundo. Espectacular. Bueno, pues este tal Yu el Grande, según la mitología china, es quien consiguió... Además, la mitología, como en todas las civilizaciones, encarna un poco ciertos ideales que se van a mantener constantes a lo largo de la historia y que incluso llegan a nuestros días. Este Yu el Grande fue conocido o digamos se le veneraba por ser un gran servidor del pueblo. A su padre, por ejemplo, se le encargó controlar las crecidas del río Amarillo. En las épocas de lluvias pues inundaba y entonces se le encargó crear algún sistema para controlar esas inundaciones. Su padre no lo consiguió y fue ejecutado. Mira los políticos de ahora que se quejan porque tienen que dimitir, macho, de verdad. Efectivamente. Se le encargó a su hijo y este Yu el Grande sí que consiguió construir canalizaciones y buscar la forma de evitar las inundaciones y los desastres que eso causaba. Y digamos que esto le dio un gran prestigio que le llevó a convertirse en emperador, en el primer emperador. Es un emperador mitológico, repito, navega más en lo legendario que en lo real. Me lo estoy imaginando ya como un centauro. ¿Qué te iba a decir? A ver, tengo que meter la broma ya porque no me puedo dejar de imaginar. Venga. Hoy te va a dar para muchas, ¿eh? Claro, que los nombres los pusieran, por ejemplo, en castellano, ¿no? Y típico tópico de pronunciación china cuando hablan en castellano, que por lo que sea cambian las R's por las L's, ¿no? Cuando hablan aquí. Y entonces, sabes que no es correcto eso. Bueno, pero es un típico tópico. Es como, tú imagínate, yo soy como Millán Salcedo y José Mayuste. O sea, ese es mi humor, ¿sabes? Vale. Ese es mi humor. Y un poco mezclado con Arévalo de vez en cuando. Entonces, no digo que, perdón, suéltala ya, ahora te cuento. Sí, no, digo que en vez de Yu el Grande, pues igual sería Yu el Grande, ¿sabes? Sí, muy bien. Bonito.
No, lo Gracias. digo porque en realidad es más común que el oriental, la letra que sea al revés, que pronuncie como R las Ls, no que pronuncie las Rs como Ls. Las Es más L's como habitual, R's. sí. O Hostia, qué sea, guapo. en vez de yo qué sé, en vez de el pelo, que no tengo, el Sí, pelo sería para ellos el pero. el pero, vale. O sea, no Pero todas bueno, las L's, claro, porque si no es una locura. El pelo, el pero. no, claro, no son de Sevilla. Vale. Vale, bueno, pues ya primer tópico lanzado, Eso podemos es. seguir. Bueno, que te decía que más allá de la verosimilitud, que pues, Ujú. debe ser poca de esta figura, es verdad que en él se va a reflejar una idea o una tradición en la cual los gobernantes chinos se han apoyado estrictamente, y eso incluye a los líderes del Partido Comunista hasta el día de hoy. El hecho de reflejar que el gobernante da un servicio al pueblo, se entrega a su trabajo por el bien de la comunidad, que la comunidad está por encima del individuo. Joder. Claro, que es algo que dentro de la ideología comunista, de la cual hemos hablado aquí ampliamente y pueden ir al episodio Eh, correspondiente, sí, en nuestro episodio estrella. bueno, pues digamos que se va a poder adaptar fácilmente. Entonces, esa idea del gobernante como sirviente, que ya se refleja en en esta leyenda, va a persistir o va a pervivir, y de hecho aquel gobernante que se suele alejar de esta figura o que empieza a perder esta visión, es el que suele sufrir las revueltas y a lo mejor, yo qué sé, la muerte, por ejemplo, la Pero también dimisión de la vida. mantener eso durante tantos años es una cosa complicada. Es decir, se ha conseguido ahí, bueno, evidentemente cambiando con las épocas y con las novedades, digamos, de la vida. Pero que se ha conseguido formar ahí un grupo, un núcleo muy fuerte en cuanto a creencias o en cuanto a forma de actuar, ¿no? Correcto, porque ya desde bien pronto vamos a encontrar algunas líneas ideológicas, incluso teológicas, que van a vertebrar toda la historia china, desde este inicio legendario hasta Mm. el comunismo de 2023. La leyenda dice que este Yu el Grande inició la primera dinastía china, la dinastía Xia, pero que bueno, que igual que esta y las dos siguientes, según los registros chinos, la Shang y la Zhou, fueron tres dinastías que navegaban más entre, bueno, cuanto más antiguo, más legendario, cuanto más se va acercando a la historia, Claro. más reales, pero con todavía en esa nebulosa, ¿no? Que muchas veces, por la falta de fuentes fiables, pues los historiadores, bueno, pues tenemos que poner siempre entre o con pinzas, ¿no? Tenemos que coger con Ujú. pinzas porque, bueno, las fuentes antiguas tienden más a exagerar o a utilizar el mito o la parábola como elemento para explicar algo que Claro. no, que no se corresponde exactamente con la realidad, pero del que sabemos que siempre guarda algún tipo de relación con la realidad. La primera dinastía histórica va a ser la dinastía Qin. ¿Alguna broma? Bueno, No, seguimos. Burger King, no, Claro, no sé. es que a lo Vale, mejor. vale. Que sabemos que se establece o que llega al poder en el año 221 antes de Cristo. Y desde luego sabemos que durante este primer periodo ya puramente histórico, sí que se van a establecer tres de los pilares de lo que es la civilización china. Y cuando hablo de civilización china digo precisamente eso, que empieza hace miles de años y que ha conseguido pervivir en cierta manera hasta el día de hoy. Y se va a basar sobre todo en tres ideas: el confucianismo, el taoísmo y el legalismo. Entonces, si te Hombre. parece, hablamos brevemente de esas tres ideas. Lo digo porque las vamos a encontrar en el capítulo de Sí. hoy y las vamos a encontrar cuando hablemos de la China comunista y de la China del siglo XX y según vayamos avanzando en el conocimiento de este país. Una pena no tener ese maravilloso audio de quién fue Confucio, dicho por una de las Mises, fue el que creo que no fallaré al decir que fue quien inventó la confusión, ¿no? Efectivamente. Bueno, pues vamos a empezar precisamente con el confucianismo, Madre que mía. no, precisamente Confucio no era nadie demasiado confuso, sino un pensador, no sé si denominarlo filósofo, pero es luego un pensador Mm. con bastante claridad de mente. De todas Em, maneras, perdona un segundito. Ujú. Por lo que sea en la antigüedad,
si ya le dabas un poquito a la cabeza, ya destacaba mucho con respecto al resto. Así que tampoco había tanta competencia, quiero decir, ¿no? Así que podía Claro, todavía, salir. todavía no era trending topic, todavía, claro, Claro, lo de pensar y eso. era más lo de intentar comer, ¿no? Quizá, y Claro. lo de agriculturear y esas cosas, claro. A lo mejor, yo que sé, cazar un animal de vez en cuando. Ahí había más Claro. competencia, pero Y dice, claro. mira, que claro, yo pensar no me da tiempo, ¿sabes? Tratando de sobrevivir, pues igual piensa tú si quieres. Vale. Claro, que yo llego a casa después del curro, de cultivar o de cazar y mira, Claro. me apetece sentarme un rato, no pensar, Que estoy aquí ¿sabes? con el brócoli, no sé qué, y me gusta, bueno, pues lo que sea, ¿no? Joder. Vale, vale. Bueno, el pensamiento de Confucio, que se genera en torno al siglo V antes de Cristo, gira alrededor de algunas ideas que, bueno, podemos reconocer también en la filosofía occidental. Vamos a ver muchas cosas que empiezan en China en esta época, siglos V, VI antes de Cristo, y que, por ejemplo, llegan a Europa en el siglo XVII, por ejemplo. O sea, Ah, muy bien. sí. Bueno, sobre todo las teorías de Confucio remarcan cosas como el comportamiento ético. Él entendía que vivir una vida adecuada implicaba comportarse de manera ética. Mm, Qué Llamadle tío. loco, Qué claro. tío Confucio. No estaba nada confundido, efectivamente. No. Él creía que llevar una vida adecuada implicaba perseguir el conocimiento y la sabiduría. Ya, ya. em, Y también remarcaba mucho el respeto a los mayores, dado que precisamente los mayores eran los que tenían experiencia y por tanto conocimiento y sabiduría, y que Ujú. estos mayores, esos depositarios de la sabiduría, representaban o deberían representar una autoridad dentro de la comunidad. Era muy partidario de que el gobierno debían llevarlo a aquellos que más experimentados eran y más conocimiento tenían sobre la vida, Mm. y ellos debían recibir un respeto y una obediencia por parte de los jóvenes que, bueno, iniciaría un ciclo, y estos jóvenes, cuando se convirtieran en mayores, pues, bueno, Ya. digamos que es el ciclo social y político que Confucio prevé en una sociedad sana. Confucio cree firmemente que la voluntad individual debía someterse a la autoridad de la experiencia, de la sabiduría, que eran los sabios los que deberían gobernar, porque para eso acumulaban un conocimiento que los demás no, Ujú. y que solo a través del conocimiento un gobernante podría llegar a ser un gobernante bueno y justo. Claro, a cambio, estos gobernantes deben usar esa sabiduría para gobernar de manera justa, de manera adecuada, de manera compasiva y sobre todo entregarse en cuerpo y alma al gobernante para conseguir el bienestar de aquellos que le obedecen y le son leales. Es una especie de contrato Mm. entre el gobernante y el gobernado, algo que nosotros llamaremos muchos siglos más tarde el contrato social. Pero estos mismos, el jefe, llámese emperador, llámese gobernador o llámese secretario general del Partido Comunista Chino, Sí. debe ser un ejemplo de las virtudes del pueblo chino, que Confucio listaba como la lealtad, la entrega, el comportamiento intachable, la Joder. sabiduría y la compasión. Es verdad que a veces parece que se ha olvidado que Confucio también exigía cierta responsabilidad a los súbditos. Les venía a decir a los súbditos que cuando el gobernante no cumpliera con estas virtudes, A por él. era tarea de los gobernados criticar y levantarse contra el gobernador que era Bueno, injusto o que no cumplía con estas. la oposición. Sí, sí, pero la Ef- oposición igual se les iba de las manos, ¿no? La oposición a veces. Sí, bueno, claro, no. La cosa es que a lo mejor el gobernante a veces no aceptaba esas críticas que Confucio encargaba Claro. a los gobernados, ¿no? Mm. En realidad venía a decir, es un protocomunismo, en cierta manera, venía a decir que el poder, que el objetivo de todo y el centro de todo debía ser el pueblo, los gobernados, no el gobernante. El gobernante era un sirviente del gobernado y no al Ya. revés. El confucianismo, la verdad es que ha jugado un papel esencial en la conformación de la cultura tradicional china, que más de 70 años de comunismo no han conseguido borrar. Veremos cuando lleguemos a la China comunista que muchas de las ideas de Confucio se siguen utilizando, si bien puede que no por convicción, en tanto en cuanto el confucianismo también tiene una parte de movimiento religioso y el comunismo es ateo. Ujú. Y es verdad que el comunismo intentó borrar al confucianismo en determinados ámbitos,
pero es algo que lleva tan arraigado a la cultura china que ahora mismo el gobierno chino incluso utiliza, al menos en apariencia, repito, como un eje vertebrador de la sociedad, y que el gobernante, en este caso Xi Jinping, el secretario general del Partido Comunista Chino y por tanto presidente del país, intenta mostrar continuamente que él es un servidor de los chinos y no al Sí. revés. Pero entonces, esto supongo que se basará luego en que a lo largo de toda su historia no ha habido mucho cambio político, o más o menos las ideas se han mantenido, aunque hayan habido diferentes gobernantes con diferentes formas de gobernar, ¿no? No estrictamente, el problema o la cuestión está más bien en que en los grandes periodos considerados gloriosos de la historia china, el Buenos. confucianismo ha sido el eje vertebrador. Es decir, aquellos Claro. gobernantes que por lo menos, repito, en apariencia, no sé si con convicción y Ya. probablemente luego en la práctica alejándose un poco de ideal tan bonito, Mm. pero que en líneas generales los periodos más exitosos o considerados más gloriosos en la historia china por ellos mismos son aquellos en los que los gobernantes han observado, al menos de apariencia, los principios de Confucio. Entonces, es como que el confucianismo es visto por la cultura china realmente como los verdaderos principios que por el que se deben regir los gobernantes chinos para llevar a China a ser el pueblo grandioso que ellos mismos creen que son. Claro, bueno, como todos los pueblos que se creen los mejores, claro. Sí, 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 eso es verdad. El segundo pilar de la cultura china que nace ahora va a ser el llamado taoísmo. El taoísmo bueno, quien esté un poco más en el rollo quizás lo vincule más a Japón, pero en realidad es fundado también por otro pensador chino, Lao Tse. De hecho, Confucio se va a basar también un poco en las teorías de Lao Tse. Es un poco anterior el taoísmo. El Tao, que podíamos traducir como el camino o la doctrina, más o menos, si pudiéramos traducirlo al castellano, sería algo así como la fuente de toda realidad. Viene a ser un poco como una especie de río que maneja todo el universo y en el que también el ser humano, por supuesto, está inserto, que está más allá de nuestra comprensión y que más bien Lao Tse decía que ese río que nos arrastra por el devenir de la vida sería, o que nuestra vida sería mejor si nos dejásemos llevar por ese río, si no intentásemos luchar contra la corriente que nos lleva y que nos impide encontrar un equilibrio emocional, físico y psíquico, que es lo que nos hace sufrir en este mundo. No sé si demasiado profundo para estas horas y para este día. Claro, porque además, ¿quién luego marca cómo ese río nos lleva o por dónde tenemos que ir o tal? Supongo que el gobernador que esté al mando. No, el gobernante, en teoría, el buen gobernante es aquel que se debe dejar llevar por el río, no Sí, claro. oponerse allí, porque el Tao es algo que está por encima de nuestra comprensión y, por supuesto, y mucho más de nuestra influencia. Sí, Faltaríamos sí. más. Nosotros, dentro de ese Tao, seríamos seres minúsculos sin ningún tipo de influencia. Lo que viene a decir la filosofía del Tao es que para vivir una vida iba a decir agradable, quizá no sea la palabra, una vida plena o una vida adecuada, sin tener demasiado sufrimiento, pues tendríamos que llevar una vida sencilla, una vida natural, evitar conflictos, sobre todo aquellos que son más bien que no tienen ninguna importancia y que van Sí. sobre cualquier estupidez que nos hace cabrearnos o entristecernos por cosas que no merecen la pena. Y digamos que una vida, pues eso, lo menos complicada posible. Y Ya. que para conseguir esto, decía Lao Tse también, y por eso ahí se ve en el confucianismo, pues que la mejor manera de conseguir esto es zambullirse en el conocimiento propio y ajeno, en conocerte a ti mismo, en conocer a los demás, en conocer lo que te rodea, dejar de lado los deseos, los caprichos y esos apegos que van en contra del flujo natural que representa ese Tao, ese supuesto río de la vida. Si trasladamos esto a la filosofía política china, diríamos que Lao Tse valoraba o ponía de relieve valores como la humildad, como la compasión o la moderación que deben guiar al gobernante. Por tanto, el gobernante no puede ser soberbio, no puede Ya. ser cruel o no puede excederse en el uso de su poder.
Mm. Claro, lo del exceso de poder sabemos que lo han hecho todos los poderosos, los chinos también, incluso a día de Sí. hoy. Pero sí que es verdad que si a poco que hayas visto cualquier cosa que se habla de China y de su líder Xi Jinping, su imagen siempre es bastante hierática, Ujú. calmada, tranquila, no altera un gesto, no parece que no diga una palabra más alta que otra, no provoca, por lo menos en su imagen pública, estar enfadado o estar alterado o ni siquiera estar emocionado, no se deja llevar por las pasiones. Y ese es un poco el taoísmo que hay dentro de la civilización china. Luego Eh, un, cuando le un, quitan cuando le quitan las cámaras se caga en la madre que parió a Efectivamente. Pero todo esto en chino. Estaría Claro, guapísimo. claro. Pero es verdad que es como que un ciudadano chino no confiaría mucho en un líder que perdiese los papeles o que perdiese los nervios o Ya, la compostura. ya, ya. Esto que es algo bastante habitual en todo el Extremo Oriente, es decir, pero porque tanto las teorías de Confucio como las de Lao Tse alcanzaron varios países, no se quedaron solo en China. Ujú. Pero sí que va un poco por ahí, ¿no? Esa imagen pública de la cual el líder no se pone nervioso, no lucha contra ese río, ¿no? Que es la vida y que es el Tao. Que efectivamente, que luego cerrará la puerta y se cagará la puta madre de alguien, pero bueno, eso es Hombre, otro tema. ya ves. Vale. Y luego está el legalismo, que es esa tercera pata que se genera con el imperio temprano. Es una doctrina filosófica y política china, nacida en un periodo muy concreto de su historia, conocido como los reinos beligerantes o los reinos combatientes. Estamos hablando de entre el siglo III y el V antes de Cristo, que tiene una idea muy clara que a día de hoy todo el mundo concebimos como algo natural, pero que en China se concibe muy pronto, que es que la ley debe ser la base del gobierno, porque en ella se establecen los castigos para aquellos que intenten destruir el orden establecido y la armonía que Ujú. supuestamente la sociedad china busca. Claro, esta doctrina parte de la base de que el ser humano es egoísta, algo que dirá Maquiavelo 17 siglos más tarde o Qué listo. Adam Claro. Smith 19 siglos más tarde, Otro fiera. y que por tanto como ser egoísta, o bueno, Maquiavelo dirá el hombre es un lobo para el hombre, pues que se puede confiar poco en él. Entonces, la única manera que se entiende en China ya en estos momentos de mantener el orden social es la elaboración de una ley que establezca qué castigo debe recibir quien intente romper dicha estabilidad, dicho orden social, y que el gobierno debe aplicar a rajatabla sin ninguna interpretación ni buenista ni malvada. Simplemente la ley es la que es, como si fuera algo, pues eso, como si fuera unas tablas elegidas por un ser superior, Sí. como si la ley no la hiciera el ser humano, que bueno, eso sería una crítica que se le hace al legalismo, ¿no? Lo de confiar, no confiar en el ser humano es una técnica de venta que utilizan ahora mucho los de el inglés se aprende mal, por ejemplo. Dice, te lo enseño yo mejor. Es decir, no confíes en los otros, Claro. confía en mí mejor. Está feo esas cosas. El gallego ese enseña marciano, a lo mejor no nos interesa. No lo sé, no lo sé. Puede ser. Hay Porque, muchos, ¿eh? A mí, porque si él ha trabajado con Obama, a lo mejor ha trabajado con un marciano. hombre, puede ser. A mí me sale una hora que dice que bueno, que estoy perdiendo dinero porque quiero. O sea, que no gano millones porque no quiero. O sea, Claro. así va. Más Bueno, listo por Instagram. pero es que eso es verdad, Mario. O sea, no ganas más dinero porque no quieres. Y va caro. Y digo, estoy aquí, pues no sé, pues en fin. Y todo pasivo, ingresos pasivos, muchos pasivos hay ahora. Qué de pasivos Mm, hay. El mm. poco trabajo se llama también. TikTok Sí, se también llama. te digo, pocas ganas, a lo mejor. Sí. Sí, youtubers. Bueno. Bueno, pues este legalismo que se basa en eso, ¿no? En crear un orden, una especie de orden artificial en en Ujú. el que la ley le viene a decir al individuo cómo debe comportarse, que el soberano o el gobernante debe aplicarlo a rajatabla y, bueno, digamos, viene a defender un tipo de gobierno, si no absolutista, que es como lo vamos a llamar en Europa, por lo menos sí autoritario. Y eso Claro. también es importante entender, no solo para la parte de la historia que vamos a ver, sino la propia historia actual. Quiero decir, los chinos no aceptan nada mal un gobierno, vamos a llamarlo autoritario, como el del Mm. Partido Comunista. Porque así ha sido durante 2500 años y los mejores momentos ha sido con líderes autoritarios. Claro. Es decir, el carácter chino, la cultura china, lleva implícita esta idea de que el gobernante autoritario que se limita a aplicar la ley sin ningún tipo de emotividad, eh,
es buena cosa para conseguir la grandeza del pueblo chino, ¿no? Viene a ser un poco esto. Ya. La unificación de China se produjo bajo un solo gobierno, me refiero, se produjo durante el final del siglo III a.C., bajo el gobierno de esta primera dinastía histórica que te he comentado antes, la dinastía Qin, no, porque he visto que se escribe Qin, pero probablemente se pronuncie Qin. Ujú. Sin embargo, una dinastía que va a durar muy poco en el gobierno, apenas va a gobernar 15 años, pero Buena sí que va, dinastía de ya, mierda. ya, sí, una dinastía efímera, a lo mejor, Mm. pero sin embargo gloriosa para la historia china, porque como digo, es la primera que consigue poner bajo un solo gobernante a todos los territorios antes divididos de lo que hoy sería China, o de parte de lo que hoy sería China, Mm. que creó el primer gobierno imperial y que va a sentar las bases de un sistema que, como digo, va a durar más de 2000 años. Por ejemplo, es esta primera dinastía histórica la que inicia la construcción de la Gran Muralla, por ejemplo, Joder. cuyo objetivo, por supuesto, es proteger el imperio de los posibles invasores, especialmente de las tribus nómadas, principalmente los mongoles, pero también de algunas otras que hay por la zona, como los Xiongnu. Pero que sobre todo iniciará una tradición política que es bastante habitual en todos los gobernantes chinos y que también podemos aplicar a los gobernantes actuales, a los gobernantes comunistas, que es construir cosas grandes en general. Algo tocho, es muy Claro, importante. claro. Hombre, que eso pues no lo hacían los faraones. Pues mira, ellos a tope también de cosas Sí, grandes. sí, eso iba a decir que, bueno, más o menos en esta, bueno, que ya quizá los faraones ya nos quedan un poco atrás. Mm. Pero vamos, que sí, que no son los únicos, ni los últimos, ni los primeros, ni los últimos que van a Hombre, seguir esta tradición, pero que digamos que lo hagan los gobernantes chinos les viene de tradición ahí tienes al milenaria. alcalde. Ahí tienes al alcalde de Vigo. Todas las navidades, las que monta. Pues ahí Claro, viene. es confucianista, seguro. Confusión mogollón, sí, sí. También es aquí cuando se aplica por primera vez esta doctrina legalista que te explicaba hace un momento y que implica la necesidad de la creación de una extensísima burocracia, algo que también ha dominado China durante mucho tiempo. Una extensa burocracia porque, claro, piénsalo que aunque en los mapas salga más grande de lo que es, China sigue siendo un país muy grande. Sí, muy grande. Y que entonces controlar un imperio desde un solo lugar, que es lo que significa estar bajo un solo poder, para eso necesitas una extensa red de funcionarios de todo tipo, administrativos, Ujú. militares, etcétera, que hagan ese control por ti, especialmente cuando todavía no existía bueno, no existía, iba a decir Instagram, pero es TikTok la China, ¿no? Es TikTok. Bueno, no sé. No, en China utilizan otras, ¿eh? Es otras. TikTok, sí, no sé. Depende. No sé por qué he pensado que TikTok era China, que a lo mejor no es China, ¿eh? Pero No sé, bueno, tampoco igual. Es del mundo. bueno. En cualquier caso, ya aquí en estos primeros emperadores también vamos a empezar a ver cómo ese legalismo se utiliza, bueno, para dejar huellas de su autoritarismo y de su crueldad en ciertas ocasiones. Joder. Pero digamos que esta primera dinastía, aunque corta, va a dotar de cierta homogeneidad, va a unificar pesos y medidas. Por ejemplo, que aunque nos parezca una tontería, es algo muy importante a la hora de homogeneizar o de gobernar un país. Que se lo Claro. digan a los Borbones que cuando llegan a España, Felipe V, cuando elimina todas las leyes y fueros de los territorios de la Corona de Aragón, se encuentra con que tiene más de 100 pesos y medida por todo el país y unas cuantas monedas también, entre 60 y 90 monedas al mismo tiempo, cada una con un valor Ya. distinto de una época distinta. Entonces, gobernar eso es un jodido infierno, la verdad. Mm. Eh, También es testimonio de aquella dinastía la colección de guerreros de terracota, que seguro que todos hemos visto en noticias o en Hombre. reportajes, que Mm. son del año en torno al 210 a.C. Si bien es cierto que la dinastía Qin cayó muy rápido, como bien has hecho notar, Sí. A mí dinastías eh, cortas no me gustan. Nunca he sido de dinastías cortas. no es menos cierto, como te decía antes, que aquí se asentaron un poco las ideas que van a vertebrar toda la historia imperial china. La primera dinastía verdaderamente longeva del imperio chino fue la dinastía Han, que gobernó entre el año 206 a.C. y llegó hasta el 220 después de Cristo, es decir, gobernó más de 400 años. ¿Eso ya te parece bien? Sí, me parece dinastía estándar. Es que llamarse Es, dinastía
Claro, si se pusieron el nombre ellos son un poco pretenciosos, ¿no? 15 años, dinastía. No, mira, no es dinastía. O sea, si es No, un bueno, gobierno, ellos no se la no ponen, creo, vamos, ¿no? son la Claro. familia Han o la Sí, familia sí. Chin o, bueno, Dice, ¿queréis ser dinastía aquí en esta familia? Tal, claro. en una reunión, brainstorming. Que digo yo que si hablamos de dinastía como Angela Channing, ninguna. Eso es así. Efectivamente, efectivamente, buena serie, dinastía, ¿ves? Ahí hay que partir, eso sienta las bases de a qué podemos llamar o no dinastía aquí. Correcto. Bueno, esta nueva dinastía sí que va a ser la encargada de expandir, de empezar a expandir el territorio chino, combinando acciones militares y un uso bastante extenso de la diplomacia. La verdad es que la dinastía Han había heredado ya un territorio ciertamente fragmentado todavía. Es cierto que la dinastía china había sentado las bases, pero no había terminado, completado la tarea. Va a ser esta dinastía Han, la segunda dinastía histórica, la que bueno, pues para hacerlo continuar va a ser la que va a trabajar, sobre todo la que va a conseguir que, que muchos de estos señores de la guerra que se escondían en determinados territorios que todavía no habían aceptado la autoridad imperial, pues bueno, van a ser estos quienes se encarguen de acabar con esa amenaza. Van a expandir un territorio que va a llegar a Vietnam por el sur, que va a llegar a la zona sur de Mongolia en el norte, que va a llegar al Pacífico ya por el este y que por el oeste va a llegar a la cordillera del Pamir, que es lo que hoy sería Tayikistán, es decir, estamos hablando ya de Asia Central. Hablamos de un imperio Bueno, ya bastante considerable. señor imperio, ¿qué te iba a decir? Ahora el tema expansionista ya no es, o sea, no es como hemos hablado en otros temas en Ucrania, Rusia o hablamos en Afganistán, ya no es temas culturales, yo qué sé, estos han sido hermanos nuestros y tenemos que conquistarles, tal. Ahora es pillar por pillar territorio, ¿no? O sea, a ver cuánto trincamos. ¿Por los chinos, dices? Sí, No, los chinos tienen una política clara que es recuperar todos los territorios que un día fueron suyos, sí, sí. No, no. Quiero decir, el más conocido es Taiwán, con el no, pero digo, que. no, no actualmente, no actualmente, sino en Ah, aquel momento, en los momentos no, bueno, en, dinásticos, en aquel momento responde a lo que respondía cualquier imperio político sobre la al faz de la trinque. Tierra, que era Claro. intentar expandirte lo más posible, conquistar lo más posible y gobernar el Vale, territorio más grande posible. Esto eso era es. así. A la buchaca territorio, vale. Em, Por otro lado, si la dinastía Qin había creado la burocracia imperial, esta dinastía Han va a ser, porque, precisamente porque se expandió mucho más de lo que le hizo la primera dinastía, pues necesitó crear la burocracia. O sea, la red de oficiales y de funcionarios que necesitó esta dinastía fue tal, y la ingente cantidad de recursos humanos y materiales que se necesitó para poder levantar esto, pues fue ingente y de hecho fue probablemente la tarea más importante que enseñó el camino a todas las dinastías imperiales que vinieron más tarde. La dinastía Han también va a ser la responsable de introducir el legalismo y sobre todo el confucianismo en la cultura china, es decir, en llevarlos a todo lugar donde se expandían. Por ejemplo, se impulsó el conocimiento desde el trono imperial. Es en esta época cuando, por ejemplo, se inventa el papel, fundamental para el legalismo chino, que tiene que dejar Sí, todo por escrito. claro. Se desarrolla, por ejemplo, un sistema astronómico realmente sofisticado, mucho más de lo que era en Europa o de lo que ocurría en Europa en esos momentos. Se introdujo el sistema decimal o el concepto de número cero, evidentemente aquí por influencia india, pero también mucho antes de lo que va a ser en Europa. Y, por ejemplo, se impulsó mucho la ingeniería, lo que sirvió para darle ese gran empujón a la Gran Muralla China, y que podemos rastrear en la facilidad y el interés que muestra la China actual en los avances tecnológicos, ¿no? El conocimiento, como digo, esta herencia del confucianismo y del taoísmo va a ser muy importante para los gobernantes. Ellos entienden que el conocimiento es poder y que avanzar en el conocimiento como sociedad les hace más fuertes como nación. Y esto es importante porque a día de hoy la guerra más importante que tiene China entre manos es la guerra tecnológica con Estados Unidos. Sí. Pero la dinastía Han también jugó un papel crucial en el establecimiento y impulso de lo que hoy llamamos la ruta de la seda. Y sabes también que en la actualidad la China comunista intenta impulsar una nueva ruta de la seda. Bueno, pues está bien, por eso está bien bucear en la historia para comprender de dónde vienen estas cosas. La ruta de la seda era una red de caminos muy extensa que se fue expandiendo evidentemente con el paso de los siglos, que unía a China con sus vecinos de Asia Central, lo que hoy sería Tayikistán, Uzbekistán, etcétera, pasando por Afganistán antes,
que conectaba con el Imperio Romano, que ya había llegado a Asia por aquellas fechas, a través de Constantinopla, y cuyos productos eran no solo una red de intercambio comercial de productos que llegaban a Europa, sino también era una red de intercambios culturales, de intercambios de ideas importante que, bueno, que empezaban, que utilizaba el gobierno chino para hacer llegar a sus vecinos con el objetivo de irlos como convenciendo de que el camino chino era el mejor camino. También era un camino de intercambio de tecnología o de conocimiento, como te decía, Claro, que va a es hacer que que China ahora evolucione muy rápido en estos años. nos imaginamos una ruta comercial como que Amazon le pides una cosa y te lo llega, te lo manda el día siguiente, pero claro, una ruta comercial en aquella época es pasarse mucho tiempo viajando y llevando productos de un sitio a otro, claro. Correcto, pero era la forma de hacer llegar a sitios muy lejanos productos propios o que te llegaran a ti desde sitios muy lejanos. Claro, claro. Tras 400 años, esta dinastía entró en decadencia por ser incapaces de controlar el enorme imperio que habían creado Ah, y empezó una época de inestabilidad bastante larga, pasando por varios periodos políticos, pero manteniendo en una u otra forma pues cierta división territorial entre varios señores o reyezuelos que se autoproclamaban emperadores, pero que bueno, digamos, no eran el imperio como un poder central sobre el territorio chino. Y no será hasta la llegada al poder de la zona norte de China de Yan Yan, fundador de la dinastía Sui, en el año 581 después de Cristo, que el territorio va a ser nuevamente unificado. Este Yan Yan era un general muy influyente. Vamos a ver que las personalidades militares van a ser los encargados de acabar con las épocas de inestabilidad y reunificar el país a través de la fuerza militar. Y que, bueno, pues volvió a reforjar, ¿no?, un poder central fuerte y unido, eliminando el poder de esos señores locales que cuando ven que una dinastía cae, pues empiezan a disputar el poder y se reparten el territorio. Digamos que esta va a ser una dinámica bastante habitual en la historia china. Una de las reformas que va a llevar a cabo esta dinastía Sui, y que es importante, que aún existe hoy en China, es el sistema de acceso al funcionariado. hombre, las Los, oposiciones. Sí, en cierta manera sí. Los nuevos emperadores se dieron cuenta que probablemente uno de los grandes enemigos con los que se habían encontrado las dinastías anteriores habían sido sus propios funcionarios, especialmente aquellos que estaban más alejados de la capital y por tanto sujetos a menor control. Así que idearon un sistema mediante el cual pretendieron hacer un filtro sobre los funcionarios que iban a entrar al servicio del imperio. Y hicieron algo que fue bastante innovador para la época, como vas a comprobar, aunque hoy nos pueda parecer muy normal. Y es que van a hacer una especie de examen, no hablo de examen escrito, hablo de una especie de, Una prueba, ¿no? bueno, de diferentes pruebas en Las las, 12 pruebas de Asterix, claro. efectivamente, las 12 pruebas de Yan Yan. Sí. Que valoraban a los candidatos por sus méritos, por sus habilidades y capacidades, y que dejaban de un lado la situación social o familiar preexistente de alguien. Es decir, que alguien pobre podía entrar a formar parte del imperio si tenía capacidades y habilidades para ello, y que alguien proveniente de la élite, por muchos enchufes que tuviera, no siempre tenía garantizada su entrada en el funcionariado. De esta manera, lo que esta nueva dinastía pretende es que el funcionario se sienta agradecido, especialmente si vienes de un entorno pobre, se sienta agradecido con la dinastía o con el gobierno que te ha dado tal oportunidad, y por tanto podrá estar más seguro, más o menos, de la lealtad de este funcionario, a quien enviarán lo más lejos posible. Evidentemente, a los miembros de las élites o de las familias más elitistas chinas seguirán estando o los dejarán más cerca para tenerlos más controlados. Claro. Y esto es un sistema que se sigue utilizando a día de hoy. Por ejemplo, un ciudadano chino, no puede entrar porque él quiera al Partido Comunista Chino. Tiene que pasar unas pruebas. Cuando digo pruebas, repito, no penséis que es un examen en un aula o cosas así. Sí. Estoy hablando de, pues desde, por ejemplo, presentar junto a tu solicitud de entrada al Partido Comunista Chino, por ejemplo, una carta describiéndote. Luego tienes que pasar determinadas entrevistas, etcétera. Que me refiero, es un proceso largo, no cualquiera puede entrar en el Partido Comunista Chino,
siendo el único partido legal, o por lo menos el único partido que puede gobernar legalmente, pues es curioso que no te puedas afiliar, ¿no? libremente. Una carrera de 10 kilómetros, tienes que batir un récord. Bueno, hay diferentes cositas que se van viendo. A lo mejor estoy equivocado, pero juraría que leí hace no mucho que afiliados en el Partido Comunista en China ahora mismo hay unos 90 millones. De un país que tiene 1.400 tampoco es tanto. O sea, Son pocos, y donde no hay sí, más verdad sitios donde afiliarte, quiero decir. Que Claro. es lo que hay. Joder. Bueno, esta dinastía Sui también va a caer muy rápido, apenas 37 años después de su llegada al poder. He parado para contarte esta parte porque a partir de aquí todos los emperadores y gobiernos posimperiales van a utilizar para elegir al funcionariado. Bueno, cayó muy pronto porque también quiso reforzar mucho el poder, eso implicó aumentar los impuestos, las levas continuas para el ejército, pues dejaban a muchas familias sin hijos, que trabajar en el campo. Hay que recordar que en la sociedad era principalmente agraria y que, por tanto, como en todas ellas, también en Europa, quitarte un hijo era quitarte manos de trabajo y era empobrecerte. Así que digamos que el descontento fue creciendo hasta que nuevamente una dinastía nueva va a caer, se va a volver a otra época de caos, los señores de los territorios más alejados vuelven a disputarse los territorios y demás, hasta que llega una nueva reunificación, esta vez con la dinastía Tang, de naranja o de limón, claro, la que quieras. Qué bueno ahí. ¿Qué te iba a decir? No sé si ha habido muchas escisiones de lo que era el territorio original chino en la historia, pues yo qué sé, como ha pasado con la URSS o con algunos otros territorios, el tema de que ahora sean países diferentes. No he entendido la pregunta, perdóname. Que si a lo largo de la historia, a ver, si ahora por ejemplo mantienen un territorio que se disputaban y tal, si a lo largo de la historia luego se ha ido extendiendo, pues como comentabas antes lo de Taiwán o así, si hay muchos ahora países actuales que nacieron de la China original. Bueno, países estrictamente no, porque los países limítrofes, por ejemplo, como Mongolia tiene una tradición cultural y Sí. incluso étnica propia. A pesar de que han compartido, a veces los mongoles han estado en China, a veces los chinos han estado en Mongolia. Sí. Luego las repúblicas de Asia Central, pues eso, Tayikistán y demás, que además sí que se les ven los rasgos físicos más cercanía al Extremo Oriente que a la Asia Central. Es verdad que el Imperio Chino ha estado mucho tiempo allí, pero bueno, han sido siempre esas regiones más alejadas que, bueno, sí, a veces han formado parte de China, a veces no, pero tienen una historia propia. Repito, a veces dentro del Imperio Chino, a veces no, pero como digo, nunca se han terminado de integrar en el Imperio Chino y por eso China no la reclama. Sí que hay territorios, como el Tíbet, por ejemplo, como la propia, como Taiwán, como la propia Hong Kong, por ejemplo, que sí que han sido territorios reclamados por China. Algunos de ellos ya han vuelto, como Hong Kong. Taiwán está reclamado y ya te digo, en un momento delicado. Con el Tíbet hay una cuestión histórica muy grande. Sí que hay varios territorios a los que China reclama como suyos y que otros países, pero países como tal, me refiero como las repúblicas exsoviéticas, no existen. Que al final han marcado durante toda la historia un bloque bastante uniforme. No diría uniforme, porque decir algo uniforme en un territorio tan extenso es muy difícil. Es decir, China es casi un milagro histórico, pero aún así es inevitable que haya determinadas diferencias culturales entre, por ejemplo, la zona más norte del país más pegada a Mongolia y la zona más sur, que está más pegada a India, por ejemplo. Pues bueno, hay razonables diferencias, pero sí que es verdad que ha habido una estructura cultural, vamos a decirlo de esa manera, bastante homogénea. A esto también ha ayudado que el 90% de la población china pertenece a la misma etnia, que es la dinastía Han, a la etnia Han. Actualmente son el 90-91% de la población, hay 16 minorías étnicas. Por cierto, la última gran dinastía imperial no era de origen Han, lo cual no era habitual. Pero claro, eso ayuda también, ¿no? No como en otros países que hemos visto, como por ejemplo un país tan extenso como Rusia, que acoge a muchísimas etnias y culturas, o como el caso de Afganistán, que tratamos extensamente en su momento, ¿no? Que digamos, por su devenir histórico, acoge a etnias que no tienen nada que ver entre sí, pero que bueno, que a la hora de trazar unas fronteras, pues quedaron todas dentro del mismo saco. Allí, vale, guay.
Esta dinastía Tang, que gobernó ya durante 3 siglos y empieza aquí una tradición, aquí vamos a ir de dinastía en dinastía cada 3 siglos más o menos, esta estabilidad que se vuelve a amparar en la vuelta del confucianismo al gobierno y que va a traer una época de esplendor económico y cultural muy grande para la China, para la historia china. Esta dinastía consiguió expandirse y absorber numerosos pueblos y territorios limítrofes, convirtiendo a China en el gran poder del Extremo Oriente en esta época, incluyendo, por ejemplo, esta vez se expanden por primera vez al Tíbet, a la zona sur de Mongolia y a repúblicas de Asia Menor, a varias de ellas, si no todas ellas, al menos en parte, además de, por supuesto, ocupar prácticamente toda la China actual. Otra de las reformas importantes fue la de dotar al imperio con un único código legal unificado, basado en el confucianismo, como te decía antes, que vuelve a ser el eje vertebrador de una época dorada, por decirlo de algún modo, una época gloriosa, y que también, bueno, de hecho a esta época se la conoce como la Edad de Oro China, también se fomentó una gran cultura del conocimiento y sobre todo se intensificó en la expansión de la educación entre los chinos. Tanto valoran el conocimiento como fuente de poder en la cultura china. Y también hay que decir que en esta época es importante porque entra una nueva corriente filosófica de pensamiento, también religiosa, que es el budismo proveniente de la India. Un budismo que favorece la tolerancia religiosa, que favorece el impulso de las artes y las ciencias, que favorece el conocimiento, el recogimiento, el conocimiento de uno mismo, el conocimiento del mundo que le rodea, etc. Digamos, es verdad que, y esto hay que reconocerlo, en el Extremo Oriente se solía ser bastante más tolerante con las corrientes de pensamiento cultural o religiosa que vinieran de lugares cercanos, no como aquí en Europa, que entre los propios cristianos se mataban entre protestantes y católicos, por ejemplo, ¿no? Por poner un rápido ejemplo. Y sí que es verdad que las culturas orientales han tendido siempre a absorber estas nuevas tendencias de pensamiento y hacerlas suyas o adaptarlas a su entorno de una manera mucho más rápida y efectiva que en Occidente, por ejemplo. Pero como todo gran imperio, la dinastía Tang también cayó y llegó Fanta, ¿no?, a sustituirles. No, hombre, muy buena, muy bien ahí. Gracias. Claro, se dejaron los polvos. Los polvos, quiero decir, los polvos de que el Tang se echaban polvos. Polvo eres y polvo te Un comes. sobre. Qué guarrería también. Así que siguiendo ese patrón que ya conocemos, pues vinieron unos años de división, de luchas internas por el poder. De guerras, sí. Efectivamente, una época de caos hasta que llega un nuevo militar, en este caso su nombre es Tai Su, que inicia la reunificación china bajo un solo poder, el suyo, claro. Claro, hombre, no. Dice, no, pero yo lo hago por este otro. Dice, hombre. Y inicia la dinastía que va a traer otros 300 años de estabilidad y prosperidad, que va a ser dirigido por la dinastía Song. 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 De Singa Song. Efectivamente. Otra vez se recuperan los principios del confucianismo, que parece que a los 300 años se olvidan y hay que volver a recuperarlos. También fue durante el gobierno de esta dinastía cuando China empieza a utilizar de manera frecuente la pólvora, por ejemplo. En esa búsqueda de... Para hacer arroz, sí, para comer, para todo, un poquito de me refiero pólvora. En esa búsqueda del conocimiento y de los avances, no sé si llamarlos científicos, porque claro, el método científico todavía no está desarrollado, pero bueno, en el avance del conocimiento, de los avances técnicos, bueno, pues por cierto, es muy curiosa la historia de cómo la pólvora se consigue a partir bueno, los chinos están intentando buscar una fórmula para conseguir una pócima de la inmortalidad, y en que se encuentra la pólvora, que precisamente es la anti-inmortalidad, ¿no? A lo mejor. Justo, sí. Pero también hay que decir que rápidamente el ejército chino vio que a lo mejor era muy útil para otras cosas y empezó a utilizarla, y las primeras armas de fuego, etcétera. Hombre, etcétera. los machingan buenos ahí ya empezaban. La caída de esta dinastía va a ser debida a la llegada de los mongoles, cuyo imperio estaba gobernado por los descendientes de Gengis Khan. En ese momento gobernaba el imperio uno de sus nietos, Kublai Khan, que se va a instalar en el poder. Va a ser un momento importante en la historia china porque es la primera dinastía no china que gobierna el país. A esta dinastía se la va a conocer en la historiografía china como la dinastía Yuan.
Y ¿Sí? no, no Joan de català, sino Al Joan. Joan. Al Joan, que fue Al Joan, mira, escolte, chinos. ¿Qué te iba a decir? Supongo que las caídas de las dinastías de las que venimos hablando no eran caídas amistosas, ¿no? Que decían, bueno, señores de la dinastía, si pueden ustedes abandonar, habría igual unas poquitas tortas ahí, ¿no? Bueno, digamos que sobre todo empiezan levantamientos. Además suele ocurrir siempre de la misma manera, revueltas o levantamientos en las zonas más alejadas del imperio Y, que ya por pérdida de prestigio previo, además se le suelen sumar crisis económicas o crisis de hambrunas. y trucutru. Y bueno, no siempre acaban muertos, a veces simplemente se van. Vale. Vale, Pero bueno. vale. Esta dinastía mongola gobernará durante 100 años, traerá revitalización económica, especialmente a través de la ruta de la seda, a la que van a dar un nuevo impulso. Pero bueno, para los chinos estos no dejaban de ser gobernantes extranjeros. Gobernantes extranjeros que además se le van a juntar varias crisis económicas con algunas catástrofes naturales, sequías primero, después inundaciones, que eran catastróficas para los campos de cultivo, algunos terremotos también les tocó, que bueno, pues dejó al país o dejó el imperio en una situación delicada, especialmente para la población más vulnerable, y que provocó un enorme descontento, claro, entre la población, principalmente la población campesina, tan importante en la historia china, que llevaron a las revueltas que pusieron fin al poder mongol en cuestión. Especialmente relevantes fueron las revueltas dirigidas por los turbantes rojos, que así es como se llamaba una Anda. fuerza rebelde de etnia Han, digo la principal Ujú. del país, que reivindicaba la lucha contra el gobierno extranjero y la recuperación de esas señas de identidad chinas que parecía que los mongoles no compartían. Pero no fueron los únicos que se rebelaron contra el poder mongol. De entre los muchos líderes rebeldes destacó uno llamado Su Yuanzhang, un antiguo monje budista que tras la caída de los mongoles se autoproclamó emperador y Ah, mira. fundador de una nueva dinastía que probablemente sea la dinastía que más reconozcan los occidentales, que es la dinastía Ming, aunque solo sea por los Hombre, por jarrones. los jarrones, efectivamente. Si es que. Madre mía. ¿De qué años estamos hablando ya? Para situarme un poco. Estamos hablando ya entre siglo XIV y XVI, más o menos. Ya está candongo ya, ¿eh? Aquí Van a ya. estar, sí, van a estar ya otros 300 años en el poder. Una de las cosas que va a hacer para restaurar el poder Han, es importante que veníamos de un poder mongol y esta dinastía Ming lo que va a hacer va a ser como restaurar símbolos de la antigua China imperial, ¿no? Recuperar un poco las líneas más tradicionales que por supuesto se van a ver en cosas muy vistosas, ¿no? Muy tochas, que es esa Yo, tradición que te hombre, comentaba antes, ¿no? a tope de templos ahí, venga ahí. Se va efectivamente una multitud de templos y castillos que se van a construir y a restaurar algunos que habían Hombre, quedado maltrechos por la invasión mongola, se va a aquí reconstruir la Gran hubo Muralla. en Dime. España, disculpa, hubo una época próxima a nosotros en la que se creó mucho pantano, por ejemplo, muy grande. Y mucha autovía, también te digo, o sea que. Y alguna que otra cruz que se ve desde la carretera también, Por ¿eh? ejemplo, alguna que otra cruz, por lo que sea. Cosas grandes, siempre. No, bueno, es verdad que en esa la teoría de la testosterona del poder, ¿no? A ver quién la tiene más grande. Efectivamente. A ver quién tiene la cruz más grande. Bueno, se reconstruyó también el Palacio Imperial de Beijing, que muchos años nosotros llamamos Pekín. Ujú. Y como bien decías, Hasta las Olimpiadas, que la efectivamente. gente empezó a decir, oh my god, pero ¿qué es esto? Bueno, pues, y efectivamente, como bien suponías, pues muchos templos, muchos palacios, al Many estilo chino, temples. podemos decir, Hombre, claro. que era una manera de borrar el pasado mongol, es decir, de un gobierno extranjero. Especialmente, por ejemplo, relevante fue la construcción de la ciudad prohibida, el complejo imperial de Beijing, como te decía, que fue donde se mudaron los emperadores Ming. Una nueva revitalización de la ruta de la seda, que fue usada sobre todo para exportar al lejano occidente esos productos de lujo como la seda, como la cerámica, esos jarrones Ming o las especias, que fíjate cómo sería que cuando en 1453 Constantinopla, sí, cae el Imperio Romano de Oriente, el Imperio Bizantino, y Constantinopla es conquistada por los musulmanes y se corta la ruta terrestre, porque los musulmanes no tratan Claro. con los cristianos de Occidente, es lo que hace que Portugal y Castilla se echen a la mar a buscar rutas alternativas para seguir comerciando con los productos chinos. Tanto es así que esa fue Ahí la vamos. aventura que llevó a Colón
casi por accidente, Bueno, a qué descubrir América. hiladito, qué hilado. Yo me lo imagino al pobre Colón. Madre mía, debe más perdido, pobre hombre. Sé que... Pero bueno, es lo que Diciendo, dicen pues, que pues esto de los que de las personas que describió Marco Polo, todos no se parecen mucho. de los chinos aquí no encontramos nadie, ¿eh? Cristóbal, Cristo, le llamaban Cristo en el El, barco, ellos. el Cristo, sí, sí. El El Cristo de los Cristo, faroles, mira. concretamente. Y de ahí de la frase de menudo Cristo has liado, ¿sabes? De ahí Efectivamente. viene. Bueno, Efectivamente. pues vamos a ver. Aquí, explicando la historia. No, pero fehaciente. ¿No decías que había que ser, bueno, objetivo ante Sí. todo? Aquí Sí. estoy yo. Imparcial. Imparcial, eso es verdad, perdón. Bueno, desde mediados del siglo XVI y durante un siglo, hasta 1644, la dinastía Ming ya va a entrar en declive, como toca casi Claro, gradualmente en la está historia escrito. china. Tiene un sistema, la verdad, que bastante corrupto. Ahí los filtros Joder. para sus oficiales, sus funcionarios no funcionaba demasiado bien. Poca efectividad, como todo, prácticamente siempre eran los mismos problemas, poca efectividad al controlar los territorios más lejanos, claro, que digamos ahí la autoridad, los funcionarios imperiales, dado que tenían poco control, pues aprovechaban para extorsionar a la gente de allí, quedarse, Vaya, yo qué sé, con unos sobres, por ejemplo, o algo unos así. diners. Sí. Efectivamente. China ens roba, decían. Efectivamente. Los yuan decían, China ens roba. La naturaleza tampoco les ayuda a ellos, muchas épocas de inundaciones, grandes De- sequías, plagas de langostas Claro que te iba a bastante decir, severas. por lo que sea, ahí en ese momento las pandemias sí que estaban un poquito a la orden del día y movidas así, Bueno, ¿no? No como ahora, claro. bueno, no, claro, el concepto pandemia es bastante Claro, moderno, no lo ellos lo reflejan así llamaban, las bueno, el día a día. claro, ellos lo llamaban castigo divino a lo mejor. Claro, lo que pasa aquí diariamente. Bien. Así que bueno, pues descontento, hambre, mala situación económica, nueva época de revueltas. True. Por ejemplo, se hizo famoso las revueltas de Li Zicheng, que era una especie de. Era Robin Hood chino. Era Hombre, un bandido que robaba a los ricos y que ayudaba a los pobres. Esto es así. fíjate. Que tenía un amigo cura, un Y un poco. zorro. Era un zorro. Era un zorro, claro. Luchaba contra el sheriff de Nottingham, pero era otro. Claro. Bueno. Así que se inicia una nueva lucha por el poder cuando cae la familia Ming y bueno, una caída que se produce cuando una etnia minoritaria, de las minoritarias, los manchúes, que son originarios de Manchuria, es la zona que está por encima de la península de Corea. Salir en el mapa y ve que donde está hoy Corea del Norte y Corea del Sur, pues encima está la llamada península de Manchuria. Por cierto, territorio con el que China y Japón se las van a tener bien gordas. Como digo, estos manchúes entraron en Beijing en 1644 e impusieron una nueva línea de gobernantes que vamos a conocer como la dinastía Qing y que prometían restaurar el orden, restaurar la justicia, los valores tradicionales chinos. Se ganaron el apoyo de unos chinos que vivían en caos y en la pobreza y en la desesperación. Y tanto es así que desde 1644 que entran en Beijing estarán gobernando hasta el año 1912. Oh, mamá. Es la última gran dinastía imperial. Una de las claves de su éxito a la hora de poder asentarse en el trono imperial, sobre todo, repito, siendo una etnia minoritaria, no siendo Han, sino manchú, fue la de implicar precisamente a todas las etnias y grupos chinos en el gobierno y en las élites del país. Es decir, contar con todas las etnias y los grandes grupos, tanto los diferentes gobiernos como las diferentes responsabilidades, de tal manera que crearon una especie de idea de que el imperio era una cuestión de todos y no solo de unos pocos. Se alejaba un poco de lo que las dinastías todas anteriores, que eran de origen Han, excepto la mongol y alguna otra, como que los Han, al ser la etnia mayoritaria, debía ser la que se encargara del gobierno, como si fuera algo providencial, y los manchúes vinieron a intentar construir un mosaico que China fuera el reflejo del mosaico de etnias y de pueblos diferentes que acogía dentro de su seno. Sin embargo, consiguieron ganarse la alianza de muchos señores alejados de la capital, que había sido uno de los problemas de todas las dinastías anteriores. Que igual es el truco. Es que igual no lo hemos pensado. Igual lo que hay que hacer en el Congreso, en el español en este caso, es dejar que los de, ¿cómo se llaman?
Nueva Canarias o Partido Canario, la señora esa que se retiró. Anagramas. Sí, pero no el partido, ¿cómo se llama? Coalición Canaria. Eso, Coalición Canaria. Que lo que habría que hacer es que saliese como presidente el representante de Coalición Canaria, que suele ser uno o dos en el Congreso, y seguramente ponga de acuerdo a todos. Una minoría dentro del Congreso que En ponga. España, dices. Claro, que igual es el truco. No lo Que- estás que- viendo, por lo que eh, sea. por- me parece un poco débil el Un poco argumento. arriesgado, ¿no? También, Sí, sí, es bueno. que en el momento que aparece la palabra España, ya lo de acuerdo o que Ya, eso es verdad, ya es lo veo verdad. difícil. Y unirse, sí, la verdad es que Claro, es sí. Un que puzzle, ¿no? está pidiendo De una cosa. teorías políticas, sí, la verdad es que sí. Bueno, pues nada. Así que, bueno, pues estos gobernantes intentaron crear una especie de cultura homogénea que tuviera, donde tuvieran cabida, como te digo, todas las etnias, donde se le diera cierto papel a esos gobernantes de las zonas más alejadas, que tuvieran más interés en mantener el gobierno de Beijing que en intentar luchar o levantarse contra él, intentando recuperar, por supuesto, las líneas de pensamiento cultural más Hombre, tradicional china, lo que le había funcionado cuando las cosas habían ido más o menos bien a lo largo de su historia. Pero también es verdad que eso generó, por ejemplo, tensiones con mongoles o con tibetanos, vamos a llamarlos etnias no propiamente chinas, que se vieron apartadas porque no compartían esos orígenes culturales con ellos y que, por supuesto, tenían su propio camino social o culturalmente hablando. Em, pero aquí también con esta dinastía Qing va a aparecer una idea importante, que es la de generar una identidad común que les diferenciara de todas las amenazas externas que durante mucho tiempo ya les habían causado problemas, repito, llegando incluso una dinastía mongola a gobernar toda China. Y esto es importante porque este es el germen de lo que más tarde será el nacionalismo chino, que aunque no sea muy coherente con la ideología comunista, también mm, practica el Partido Comunista Chino actual. El nacionalismo es una de las ideas que vertebran su gobierno. Uno de los hitos, por ejemplo, de estos emperadores, de los primeros emperadores de esta dinastía, va a ser la anexión de la isla de Taiwán, de la que hablaremos en próximos episodios ampliamente porque es un lugar geoestratégico muy importante, repito, donde Estados Unidos tiene tropas, a pesar de que China la reclama como territorio propio. Esta dinastía también vio cómo los poderes occidentales llegaban durante el siglo XIX, en esa época que conocemos como el imperialismo colonial, cuando en Europa empieza la revolución industrial y se consigue, por ejemplo, que los barcos puedan navegar donde quieran sin necesidad de que les lleve el viento o una mm. corriente, porque han encontrado cómo a través de la máquina de vapor el barco puede Sí, sí, ir lo donde hizo. le dé la O gana. sea, la canción de Miliki iba un poco por ahí. Navegar sin Efecti- temor en el mar es lo mejor. Eh, Efectivamente, de hecho cantaban sucede. todos eso. Efectivamente. Miliki recoge una tradición de payasos. el- de payasos de la revolución industrial. Sí, que madre mía. Miliki, bueno, poco se ha hablado de él. China, en este caso, bueno, en esta época del imperialismo colonial, las grandes potencias europeas se van a repartir prácticamente África y Asia. Y el caso de China, quien va a caer bajo la influencia, si bien es verdad que no va a haber una conquista como se ocurre con otros lugares, sí que China va a quedar bajo la influencia o bajo la órbita británica. Mm. Iniciando la llamada guerra del opio, los británicos querían hacerse con el control, evidentemente, del control del mercado chino, de la ruta de la seda china, que tan lucrativa ha sido durante toda la historia y de la que, por cierto, ya hablamos con Crenecito en su podcast cuando habló del banco hablamos del banco HSBC, que es el banco de Hong Kong y Shanghái, Sí, que es lo que significan sus siglas. Un saludo gran a Crenecito. persona, don Rubén Galgo, sí, efectivamente. Lo que hicieron los mercaderes británicos para, digamos, forzar, bueno, primero para ganar mucha pasta, fue introducir el opio que se producía en Afganistán, introducirlo en China y vendérselo a los chinos, generando, pues, primero un montón de adictos y unos enormes beneficios. Bueno, Bueno, pues sí, es el mercado, amigos. Sí, claro. ya lo decía el señor Rato. Claro, lo que pasa es que esto trajo el abandono por parte de muchos del orden social ese del que te hablaba al principio, del cual el confucianismo, Claro, el legalismo y el taoísmo eran tan partidarios. claro. Cuando entra Y la droga, ya igual claro, no habiendo está muy tan droga, calmado. el orden es Claro, complicado. claro, claro. Es que, Y entonces, claro, esa estabilidad social que tan apreciada es en China,
pues empezó un poco a resquebrajarse. Y a pesar de que los emperadores intentaron una y otra vez acabar con esta amenaza, pues básicamente a los británicos se la sudó bastante lo que quisieran los emperadores chinos. Ujú. ¿Por qué? Porque la revolución industrial les había traído machine guns guays. Hombre, pero vamos, chingan sobre ruedas, que no te digo más ya. En 1839 el emperador empezó a requisar masivamente el opio británico. Los británicos, por lo que sea, no se lo tomaron bien y empezaron la primera guerra del opio. Después hubo una segunda, las dos las ganaron los británicos, como puedes suponer. Claro. Y digamos que cada vez que había un conflicto entre los emperadores chinos y los británicos, pues todo acababa con un tratado en el cual los británicos le apretaban más las tuercas y controlaban cada vez más el comercio de los productos chinos. Con lo cual, pues digamos que se empezó a generar una actitud antioccidentalista muy importante en China, Por lo que sea, sí. que a lo mejor puede explicar algo de lo que piensan hoy de Occidente. Al igual que había ocurrido con Japón en 1868, en Japón en 1868 se da la revolución Meiji, que es cuando los gobernantes japoneses deciden abrirse al mundo occidental, empiezan a aceptar sus productos, empiezan a contratar a expertos occidentales para que vengan a enseñar a los japoneses el uso de armas, la fabricación de determinados productos, el uso de la tecnología nueva que la revolución industrial había traído en Europa. China, en China apareció un movimiento un poco por la misma línea. Pensaban que si abrían la puerta a la tecnología occidental podrían luego utilizarla para deshacerse de la presión occidental. Un plan sin fisuras, como Claro. podemos ver. Enséñame esa pistola, a ver, ahora gírala, ahora apúntate a ti. Tío, pues ya está, hecho. El objetivo, claro, era recuperar la expansión económica de la que ahora se aprovechaban los británicos o recuperar la fuerza militar para expulsar a los occidentales. Como te he dicho, también la dinastía Qin va a encontrar en la educación una vía para intentar avanzar tecnológicamente, poder conseguir una superioridad respecto a los extranjeros, que se convirtió en prioridad para la dinastía y para los chinos. Ya sabemos que son muy rápidos a la hora de aprender las cosas, sobre todo aprender a copiar tecnología o a copiar determinados procedimientos. De hecho, en esta época se pusieron los cimientos de lo que es la industria china moderna, aunque no será en este momento cuando termine de explotar, porque los poderes occidentales, claro, limitaban mucho esa expansión y, Claro. y ese progreso. Pero sí que es verdad que la industria china arranca ahora, y estos cimientos se utilizarán un siglo más tarde para empezar a desarrollar el poderío chino. Pero este movimiento, como te digo, que se llama en la historiografía el movimiento de autofortalecimiento, sobre todo va a ser la creación de una idea común, que es la de expulsar a todo poder extranjero que quiera gobernar a los chinos. Y que esa vía permitiría a los chinos, la vía tecnológica, quiero decir, la del aprendizaje, la de la innovación, la de la Sí. educación, permitirá a China deshacerse no solo del poder extranjero, sino convertirse en una potencia mundial. Una idea que no es comunista, aunque los comunistas sean quienes las están poniendo en juego ahora mismo. La tensión contra las fuerzas extranjeras no paró de crecer. En 1899 apareció un grupo conocido en la historiografía como los Boxers, aunque su nombre en chino es Jietuan, que significaría los puños justos y armoniosos. Qué bonito. Joder. Los puños justos y armoniosos, los que te... Bueno, pues los padres de los 80 o 90 te daban una torta justa y armoniosa porque te la merecías. Bueno, fíjate cómo era este grupo, que creían, muchos de sus miembros creían o decían al menos creer que eran elegidos con poderes sobrenaturales que no podían ser Ajá. dañados ni heridos por las armas extranjeras. Vamos, el opio, ¿no? Que seguían dándole ahí Pues un poquito efectivamente, por lo a visto la no, mandanga. por lo Vale. visto hubo algún contrafactual ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Pero iniciaron una sublevación que tenía como objetivo expulsar a los poderes extranjeros, presumiblemente con el apoyo imperial. Fueron completamente aplastados, como te puedes suponer. Pero lo importante de este hecho, que podría ser casi irrelevante, es que se unieron hasta 8 países occidentales o prooccidentales para acabar con esta revuelta.
Reino Unido, Francia, Alemania, Rusia, Italia, Estados Unidos, Japón y el Imperio Austrohúngaro formaron una coalición para acabar con esta revuelta. Y que a lo mejor no era ni necesario, pero bueno, Ya, dijeron, bueno, para un lucirse, tiro para tú, un lucirse. tiro yo, a ver quién Sí, mata sí, sí. más, ¿no? A lo mejor era. Claro. Claro, lo que pasa es que en la historiografía china este hecho ha sido considerado siempre como un punto de inflexión en las relaciones de China con los poderes extranjeros, porque China vio como todos los demás países se unían en su contra, cuando Claro. ni siquiera China era una potencia regional, pero no desde luego a nivel mundial, mucho menos cuando su revolución industrial apenas había empezado y los demás países las tenían muy desarrollada. Entonces es como que los chinos se dieron cuenta primero de que odiaban a todo lo que no fuera los chinos, pero sobre todo segundo que si 8 potencias mundiales se aliaban para acabar con una revuelta, no voy a decir menor, pero tampoco era, yo qué sé, tampoco era Tejero entrando al Congreso, ¿no? Porque Hombre, eso da miedo. eso de pompa tuvo, sí, sí, sí. Claro. Que a lo mejor es que los demás países veían a China más fuerte de lo que los propios chinos se creían que eran. Y que era como se produjo como un cambio de mentalidad Ya. que empezaron a ver a una China poderosa convirtiéndose no en una potencia regional, sino en una potencia mundial cuando los grandes poderes occidentales habían decidido unirse en su contra. Y es por esto, o aquí marca mucho la historiografía china, que es donde se empieza a ver con verdadero rencor, por lo menos con cierto recelo, a los occidentales desde China. Y eso es algo que también la China de Mao o la China de Xi Jinping actual es así. O sea, los poderes occidentales tienen que entender que los chinos no se van a fiar nunca de un occidental por todo lo que les hicieron cuando estuvieron allí y eran muy superiores. Los chinos lo Claro. que quieren es dejar de ser inferiores para que sean tratados como iguales. Además de los problemas habituales que hemos ido viendo, corrupción, falta de eficiencia, bueno, todo lo que hemos ido viendo, la incapacidad de los chinos para deshacerse de los poderes extranjeros o al menos de limitar las imposiciones extranjeras, va a ser visto como por buena parte de la población y recuperando esa idea de Confucio como el momento en el cual el gobernante no se preocupa del bienestar del gobernado y que el gobernado quizá debería dejar de prestar obediencia a ese gobernante y buscar otro que sí que se merezca esa obediencia, especialmente entre la población rural. Para entender qué cambio se va a producir ahora, hay que entender también que con la llegada de los occidentales van a llegar las ideas occidentales. No solo llegan las machine guns, también Sí. llegan las ideas. La Llega gente el habla, sí. liberalismo, llega el nacionalismo y llega el comunismo o Y la ideología marxista. se le meten todos los bichos ahí en casa, ¿eh? Claro, estas ideas, y esto lo hemos explicado en muchas ocasiones, cuando la población está descontenta, cuando la población está pasándolo mal, se abre a ideas que no comparten de manera tradicional. Este momento en el cual los chinos padecen de hambrunas y ven que su gobierno hace poco o nada por expulsar al poder que creen que lo provoca, que son los extranjeros, empiezan a abrir la mente de muchos chinos a estas ideas nuevas, ya que parece que las ideas tradicionales no terminan de funcionar, al menos en ese momento. Así que vamos a encontrar a un pueblo chino que empieza a pensar que el sistema imperial quizá ya no sea suficiente para mantener un mínimo de bienestar para el propio pueblo chino, porque está claro que los poderes occidentales lo han amordazado, lo han detenido completamente. Porque en esta época, y esto también tenemos que entenderlo, y se aceptan estas y nuevas ideas venidas de Occidente, porque toda esta época viene a decir que el que gana en una guerra, sus ideologías son las que tienen razón. Cuando, por ejemplo, termina la Primera Guerra Mundial y se empieza a imponer la democracia en muchos países que ni siquiera sabían prácticamente lo que eran, es porque habían ganado las democracias en la guerra. Claro. Que lo mismo va a pasar en la Segunda Guerra Mundial. No es por un convencimiento, sino porque la victoria en la guerra significaba que sus ideologías eran superiores, como si las ideologías pegaran tiros. Debe ser. Pero bueno, este era un pensamiento bastante habitual en la época. Y en China no es diferente. Las ideas occidentales se empiezan a aceptar porque está claro que los poderes occidentales son más fuertes que el poder imperial chino. Así que hay que buscar opciones alternativas. Consecuencia de todo esto, ya voy acabando, fue la revolución Xinhai,
conocida en Hombre. Occidente como la Revolución China de 1911, que Tampoco, puso fin al... tampoco le pusieron mucho nombre, claro. En plan, ¿dónde está? En China, ¿no? Y el año, pues para adelante. Bueno, el año es porque luego a la Revolución de Mao también se la va a llamar Revolución China. Por eso, para Claro, diferenciar hombre. una de otra. Luego dicen que si em, no diferenciamos a los chinos y tal, es que si le ponemos el mismo nombre a claro. todo, pues así no va. Pues como digo, en esta revolución Xinhai va a poner fin al sistema imperial en el año 1912, en febrero, van a derrocar a los Qin y se va a establecer por primera vez en la historia china una república. La República China, al frente de la cual se va a poner uno de los líderes de esta revuelta, un tal Sun Yat-sen, que fue proclamado presidente provisional del nuevo sistema, el considerado padre de la China moderna, que establecería las bases de la nueva China, que también te digo no duraría mucho, pero que sí que va a establecer algunas ideas que van a vertebrar la China de postimperial, incluida la China comunista. Estas ideas te las contaré en el siguiente episodio ya. Vale. La revolución Xinhai, como te digo, marcó el final de más de 2000 años de sistema imperial en China, el comienzo de una nueva era de reformas políticas, sociales y económicas. Si bien la revolución fue un evento significativo en la historia de China, no pensemos que condujo de inmediato a un momento de estabilidad o hacia la democracia, ya que China se enfrentó a numerosos desafíos en estos momentos como parte del mundo que era. Hay que recordar que en 1912 quedan 2 años para iniciarse la Primera Guerra Mundial, más todo lo que está por venir inmediatamente después. Va a sufrir el caudillismo, va a sufrir el regionalismo, la intervención extranjera, que va a venir la Segunda Guerra Mundial, que va a iniciarse dentro de China esa lucha entre el movimiento pro-occidental y el movimiento comunista pro-soviético, aunque luego China seguirá su propio camino. El legado de esta revolución Xinhai, de la que te hablo y que pone fin al sistema imperial, bueno, pues, y esos principios que ya te explicaré en el inicio del siguiente episodio que dediquemos a China, pues van a traer, junto con ese confucianismo, taoísmo y legalismo tradicional, se van a unir estos principios que este Sun Yat-sen va a proponer tras la revolución Xinhai para la China moderna, incluida la China comunista actual. Muy bien, qué bien cierras, ¿eh? Es decir, dejas ahí y dejas hype, porque para el próximo episodio dices, voy a hablar de esto, tal. O sea que muy bien. Muy importante. Muy bien, pues un buen repaso. Sí que es verdad que quizá no es un sistema político o no ha habido unos cambios políticos como muy agresivos. Quiero decir, que siempre se han mantenido dinastía y lo que ha sido comentando durante todo el rato, pues al final es volver a recoger cosas que ya tienen en el pasado para volver a establecer a China como un país, pues eso, con una buena economía y que la gente se sienta a gusto, ¿no? Sí, es lo que te digo, ¿no? La tradición marca que teóricamente el gobernante debe hacer lo mejor posible para que su comunidad viva lo mejor posible. Y cuando después de 2000 años el sistema imperial falla, pues se van a intentar otras fórmulas, pero el objetivo va a ser siempre el mismo. Un sentido muy fuerte de sociedad, de comunidad, de grupo, mucho más que individualista. Digamos, muy iba a decir en contradicción, no, como muy contrastado con ese sentimiento más individualista que se empieza a imponer en Occidente en la misma época y que, pues eso, va a generar una China con una visión del mundo muy diferente a la occidental y que va a acoger de mejor medida la doctrina comunista, aunque para eso todavía nos queda un tiempo, porque desde 1912 que se proclama la República China hasta la victoria de Mao después de la Segunda Guerra Mundial, sí que se va a intentar introducir en China una democracia liberal. Lo que pasa es que, viendo los resultados a día de hoy, pues no tuvo mucho pues éxito. No cuajó. Spoiler, no cuajó ¿no? mucho. Claro, no, pero no cuajó y podremos ver que no cuajó, entre otras cosas, por esa mentalidad más de comunidad, de grupo, de lo que importa es la sociedad, no el individuo, que, claro, era muy propia de las democracias occidentales, especialmente de la estadounidense, claro, a quien se convertirá en el gran enemigo. Efectivamente, como el de todo el mundo, también hay que decirlo. O sea que bueno, en plan. Bueno, pues nada, seguiremos con China, seguiremos analizándolo en el próximo episodio y lo que vamos a hacer ahora, pues como mandan los cánones del podcasting y sobre todo el nuestro, que es pues principalmente en el que estamos, escuchemos los métodos de contacto. Escucha nuestros métodos de contacto. Puedes escribirnos un correo electrónico a la dirección estotambiénespolitica@gmail.com. Si lo prefieres, puedes buscarnos por Facebook o Twitter a través del nombre ETE Política.
Nos encontrarás en YouTube, donde colgamos las grabaciones de todos los episodios. Y si necesitas un contacto más cercano, únete a nuestro canal de Telegram. Busca el enlace en nuestras redes sociales. Toda esta información y mucha más la puedes completar a través de nuestra página web www.estotambiénespolitica.com. Porque tú también formas parte de Esto también es política. Bien, llegamos al final del episodio, como siempre. Hoy quiero fardar un poco, ¿vale? Hoy quiero también hacerte un pequeño test para ver... ¡Que te bote chapote! ¿Qué dices? A ver. Perdón, no lo he podido evitar. Vale. Quiero hacerte un pequeño test para también ver la capacidad artística que tiene mi hijo, ¿vale? Mi hijo mayor, el primogénito. Sí. Hombre, A el lo que largo va a de todo este heredar episodio... sí, efectivamente, todo. Todo es una palabra como muy amplia también para definir lo que va a heredar. Bueno, que igual, lo bueno, que sea. Enfermedades o algo, yo qué sé. El coche, bueno, yo que sé, la moto, bueno. Desde el principio del episodio me lleva acompañando aquí a mi lado, no sé si has visto una obra artística, aquí a mi derecha. Sí, No sé lo que si- pasa es que no la veo bien. Yo me gustaría ver si sabéis qué obra artística es una copia, y entonces es para ver si puedo dedicar a mi hijo a hacer copias de grandes obras de autores. Entonces, A ver. la obra es esta, la obra es espectacular, creo que tiene un toque que se ve por los colores, Pero está copiando un Van Gogh, me la juego. está copiando un Van Gogh, efectivamente, muy La bien. noche estrellada, sí es que se ve claro. Pues para adelante. Bien, me puedo dedicar a eso. Fenomenal, gracias. Y ahora ya. Mañana Cuando tenemos dices- los giras. Cuando dices me puedo dedicar a esto es a explotar a tu hijo, entiendo. Claro que yo le pongo a hacer copias. Mañana vienen los girasoles y autorretratos de Van Gogh. Vamos a ponerlos a hacer. Bueno, En mi caso, el Guernica está muy demandado, lo digo por si. estuvimos viéndolo con él y contándole un poco, tal, no sé qué. Y ahora dice, bueno, sí, cuando fuimos a ver el cuadro ese de la guerra, el cuadro ese de las bombas que me explicó papá. Y digo, pues ahí está. Pues ya lo he entendido mejor que el 75% de los españoles. Pues es que es un poco heavy porque se fija, claro, en movidas de pues el toro que sale o las familias, el fuego, claro, es un poco como impactante. Sí que le impactó un poquillo. Pues claro, luego le explica me mola tu la hijo, historia. Sí, no, sí, a tope. Claro, luego no aguantó mucho en el Reina Sofía. O sea, no le puedes tener Bueno, claro. 5 horas, claro. Aparte que después de ver el Guernica Es que no hay había mucho. sido una experiencia muy intensa, es que eso desgasta. Pero que luego en el Reina Sofía pasas del Guernica a silla girada en el techo cayendo en una gota. Y dices, ¿pero esto qué es? Buen hombre, ¿sabes? Para que lo aprecies mejor el Guernica. Claro, digo. para que digas, no, si es donde se sienta el de seguridad. Ah, vale, no, muy bien. Bueno, ¿qué tal? ¿Algo reseñable de tu semana o algo que quieras lanzar al aire? Bueno, no sé, aprovechando el tema, no sé si has oído hablar de los globos, el globo espía Oh, chino. lo he visto, que Lo han lo han derribado tirado ya, ya. Lo han derribado. ¿eh? Sí, sí, Pero sí. se ha surcado todo Estados Unidos, ¿eh? Hombre, Dice, no, que era para una movida que Sí. estamos haciendo de una cosa. es el Google Balloon. Está registrando calles. Que es de, no, pues un colegio que ha hecho, es una movida de estas que hacen los colegios a veces y Es se un les ha ido de las proyecto. manos. Es un Un proyecto de colegio y bueno, se les ha ido. Que está recogiendo información y la está mandando aquí bueno, pero eso es del colegio. Pero no era el objetivo Pero principal. no lo vamos a usar. Sí, no lo vamos a usar. No. Salvo que, Mira, bueno, está la papelera de reciclaje ya. claro, está a un clic de eliminarse totalmente, ¿eh? Y a otro de restaurarse, también te digo, ¿eh? Que son los mismos clics para uno y para el otro. Es verdad, está a un clic de restaurarse aquí y en los otros 100 ordenadores donde tenemos las copias. No te preocupes. Claro, blockchain se llama, eso es la blockchain. Que te iba a decir también, algo ¿Alguna otra muy criptomoneda que se ha hundido? todas en general. Bueno, Kiko Rivera salió diciendo el otro día en La Resistencia que había perdido mucho dinero con las cripto. Claro. Sí, me gustó mucho el consejo. Si no tenéis ni puta idea como yo, no invirtáis. Bueno, En general. Otra cosa, una noticia por la que tenemos que congratularnos, por supuesto, los madrileños, aparte de por tener ese excelente alcalde y esa excelente presidenta, gobernaciona, es de que volvemos a tener, como bien dijo la señora gobernanta, toros en Telemadrid de nuevo. hombre, por O sea, favor. muchas gracias. Yo los echaba de menos. La verdad es que
Bueno, tengo Telemadrid ya puesta para Sí, lo que por si para acaso cuando, salta para cuando alguna venga. corrida. Sí, La buena corrida de los sábados siempre entra muy bien, que al final es un claro, clásico. es que es un sábado noche sin corrida. Hombre, es un clásico español, siempre se ha hablado, siempre se ha hablado. Claro, coño. 14 o 15, dijo la señora presidenta. Ojo ahí, ¿eh? No, no ni una ni dos corridas. 14 o 15, No, vamos no. allá. Me parecen pocas, de Y una hecho. va a ser ella sola con una machinga matando toros ahí, en mitad de la plaza. Diciendo, toro, venid aquí. Machingan ahí, pa, 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 pa. Joder, estaría guapísimo. Bueno, Y más bien de la presidenta, casi me atrevería más a pensar en unos postes clavados en la arena de las ventas, con comunistas atados y los toros por ahí corriendo. Y a ver qué pasa. eh, y ya creo que tenemos que terminar con esto. El señor Núñez Feijóo en Valencia, 2 puntos. ¿Ha visto el acompañamiento? ¿Quiénes son sus banderilleros principales? No he visto, ¿no? Te leo. Yo ya sabes que me voy al 20 minutos, lo he buscado Por muy favor, rápido porque soy tus una persona muy referencias, sí. rápida. Feijóo marca perfil gestor con Aznar y Rajoy en Valencia en su primer acto público juntos. Oh, Bravo. Bravo. Recordando a los grandes. pues Y ya por lo está, que sea, yo ¿a soy quién se ha, Pedro y me retiro ya. ¿a quién se ha funado de ese triplete? Por lo que Perdón, sea. ¿qué es funar? Porque no lo tengo ¿A muy quién se ha claro. cargado? ¿A quién no ha llamado? Por lo que sea, para estar ahí. A un tal Eh, Paul Merritt, por lo que ¿No ha sea. llamado a Paul Marriott? Por Pero lo que sea. habrá llamado a Teo. No sale en la noticia. Por lo que se salen ¿No? dando con Ansar y con Rajoy. Yo tengo claro que si siguiera entre nosotros quién estaba en esa misma foto. En Valencia. Rita. Hombre, por favor, Rita. y el caloret. Pero es que ponen algo de Rita Barberá, ¿eh? La destacan De como... hecho, ya me extraña que no esté Zaplana, también te digo, pero bueno. O Joder, Camps, o alguno de esos. ojalá. Pues nada, pues ahí los tenemos. A por Pero hay todas foto, van. hay foto. Sí, claro, salen andando monger los tres por Valencia. Andando Monger, ¿en serio? llegando al sitio. Llegando al Bueno, sitio. claro, claro, Paul Marriott por lo menos bajaba la media de edad, pero es que este la ha Te lo montado a mando, subir, te lo ¿no? mando. Por Ahí favor, llegan los la voy a tres. ver mi reacción en directo grabado. Rajoy sale con su forma de andar monger, que es siempre moviendo los brazos y las piernas como si fuera el muñeco de los, Sí. de los semáforos. ¿Sabes? Parece el muñeco. Le queda rara la chaqueta a Rajoy, ¿eh? Hombre, porque le queda hace un poco de ventolín ahí y entonces le De está todas dando ahí formas, como un poquillo. se ve como Aznar diciendo no me saquéis fotos y a Rajoy se le ve mirando posando, ¿eh? O sea, Sí, que como que sí, lo echa de sí. menos un poco. Igual a Aznar no le apetecía estar, ¿no? Por lo que sea. Claro, igual no está lo más cómodo, ¿no? Que él quisiera. Bueno, no En está fin. entre los suyos, es que los suyos eran otros tiempos. Ahí se podía robar sin que ahora que si la cárcel, que si no sé qué. No, Antes esto era un ahora la poquito verdad es que más... nos hemos puesto de exquisitos que flipas. Claro, Aznar llegará y Parecemos dice, confucionistas. que no Eso. hacéis esto de lo de robar del dinero del Estado. Que esto ya no se hace. No, yo no. Pero por venir Vale. al Congreso me dais un sobre o qué? Sí. Oye, ¿el sobre? No. Que no, ya no. Esto habrán sido los de Podemos que lo habrán quitado. Bueno, damos En una fin. primicia. Sí, por favor. Que he leído en el 20 minutos. ¿Quién ha ganado el Benidorm Fest? Se llama Blanca sí. Paloma. No sé. Había Pero con ese un bar. nombre. ¿eh? Había un bar por la zona de Argüelles, ¿no? Que era el Blanca Paloma. Recordemos. Sí, la Blanca. Vale. Y a lo mejor llevamos a Pablo Albraira. Pues nada, ojalá. Pudiendo haber llevado a las Twin Melody y a Alfred otra vez, llevamos aquí a. ¿Se ha presentado Paloma. Alfred? Claro, y a Gonei también, los dos. Y dos no hemos llevado ninguno de. nuestros. Bueno, quiero decir que no llevemos a Alfred, lo entiendo, pero. Alfred, tú ya sí, bueno, tío. Estoy viendo el cartel y a Alfred no le veo, o es el raro que lleva bigote y está No, porque haciendo. creo que no pasó de la semifinal. Joder, qué triste, ¿no? Sí. En fin, bueno, pues nada, hasta aquí nuestro episodio de hoy. Además, échate un vistazo al 20 minutos a la portada porque lo vas a disfrutar, ¿eh? Los tigres no son felinos, 2 puntos. La aplicación de National Geographic. Hombre, pero vamos a ver, es que verdad es como puños. El 20 minutos es el único medio que realmente nos cuenta lo que importa. No, sí, ni maldito Bulo, ni Ferrera, ni nada, no, esto vienen a sacar las cosas, las verdades a la cara, te lo dicen. ¿Tú te crees que es un felino? No es un felino, amigo, no es un felino, te lo viene diciendo 20 minutos. Has vivido engañado toda tu vida, joder. Payaso, ahora vas a hablar del trivial, ¿no? Cuidado, el trivial pone...
Cuidado la noticia de al lado. El restaurante que cobra 4,5 euros por servir un vaso de agua del grifo se defiende. Eso lleva mucho trabajo. Cuida ese tema. Trabajo lleva escribir la noticia y ir a preguntar ahí al del bar. Que esto tampoco está. No se está hablando de eso, ¿eh? Claro, sí, es que. Bueno, Esto te dejo el que país sigas. o el mundo no lo cuentan. Claro, hombre. Claro, no van al detalle. Bueno, en fin. Voy a poner la música de fondo. Te dejo que sigas leyendo, que te pases una noche de sábado buenísima, Hombre. leyendo noticias de 20 minutos, que para mí es mi día a día, pero para ti sé que estás descubriendo algo, pues Claro. ahora información. Estás Yo saliendo quiero- Sí. saliendo de la cueva. Por cierto, Amiguis, dime. creo que tenemos ya candidato para la moción de censura de Vox. Un ¿Sí? excomunista llamado Ramón Tamames. Oh, qué bien. Que- Sí, lo he leído sí, en otro lado, sí. Muy viajó, bien. es un señor mayor que Está empezó enfadadísimo, siendo. seguro. Que siguió el mismo camino que Los Santos, que Jiménez Los Santos. Empezó siendo Hombre. comunista y ahora, por lo que sea, no. Cuidado ahora, Ahora los está en Santos el que está un otro poco lado. cabreado, ¿eh? Está cabreado, Federico. Fede. Qué raro. Pero cabreado con Vox, quiero decir que. Bueno, le parecen unos blandos. Joder, madre mía. Llega cada persona. Bueno, amiguis. Amiguis, espero que os haya gustado el episodio. Seguiremos con la serie de China, por supuesto. También puede ser que no. Perdón. Te voy a Sí. volver a interrumpir, pero es que estoy Voy a hacer leyendo un scratch. el enlace que me has marcado. Claro, Sí. no puede contener ñes porque no está dentro. Entonces, me gusta mucho que en el enlace sea Feijóo marca perfil gestor con Aznar y Rajoy en la Valencia que aplaudió hace poco más de un año a Casado, ¿sabes? Entonces me hace mucha gracia. Porque este es mi humor, o sea, tampoco voy más allá, ¿eh? No. O sea, siempre que ponga la palabra ano, pene, Claro, cosas así, sí. es muy gracioso. Provocar. Sí. No, Perdón, es ponerlo a huevo. Perdón. Pues nada, amigos, os quedáis pensando en el ano de Paul Marriott, que seguramente estará ahí. Repito, seguiremos con la serie de China o no, también puede ser. O sea, esto puede ser, porque aquí no hay nada marcado. Esto es un podcast vivo, ya sabéis. Nosotros vamos con lo que nos apetezca de vez en cuando. Que todo vaya genial. Ya no digo lo de cuidaros las enfermedades, pero volver a cuidaroslas. Tened cuidado que ahora hay mucho catarrito, mucho tosecita y muchas neumonías. Entonces, cuidadito. Así no, es que no tengo COVID, no, pero tengo una neumonía de caballo. Claro, hombre, hay que mirarse un poco las cosas. Entonces, y todos al médico, que está todo pagado. Que esto es la seguridad social, amigos. Nos Pues vemos. no sabemos por cuánto tiempo, pero bueno. Efectivamente, de momento, aprovechad ahora, haceros un completo, porque igual dentro de unos años ya lo hemos liado. Nos vemos dentro de poco. Hala, hasta luego. Besete. He dejado ahí el rift, ese que se ha marcado el Qué bonito. PS. Finalizar.